Vale, vuelta. Hasta ahora. Siete días, solo 7 días. Y Dios está aquí. Comenzamos, esto es La Levantada. ¿Cómo estáis, familia? Qué alegría saludaros, qué alegría daros la bienvenida a un nuevo programa. Vamos a abordar de nuevo el Corpus. Tan solo 7 días para que su Divina Majestad, para que Dios mismo esté en las calles de su ciudad predilecta, la más hermosa del mundo. Lo vamos a hacer desde una perspectiva artística. Pero antes de nada, antes de que comencemos todo este maravilloso universo del Corpus según Granada, quiero saludarte, Leo. Quiero darte la bienvenida, Leo. Quiero decirte que nos llevas haciendo 5 días desde el viernes pasado muy felices a toda tu familia. Te irás dando cuenta a qué familia has llegado. Oirás hablar mucho de tu abuelo, de tu padre, de mamá. Te contarán 1000 cosas. Y quiero también que de alguna manera tengas muy presente, muy en tu corazón a tus titos, a los titos de la tele. A tus titos de la tele que te irán viendo crecer y que te tenemos que agradecer mucho, porque en un año que no ha sido especialmente bueno para muchos de nosotros, donde enfermedades y operaciones han ido salpicando a la familia esta, a estos tus titos de la tele, desde el viernes pasado nos ha hecho inmensamente felices. Leo, te lo irán explicando, tú todavía no eres consciente, no lo sabes, pero has tenido mucha suerte. Has venido a Granada y a una familia extraordinaria. Y desde ahora, desde el viernes pasado, tienes también otros titos, los de la tele. Bienvenido, Leo, a este mundo de rosas, aunque con alguna espina. Chari Carrasco, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? Saluda un poquito a Irlanda, ¿no? Que no sabíamos que teníamos tantos seguidores en Irlanda. Sí, vamos a saludar a nuestros amigos de Irlanda que, bueno, son parte de mi familia y nos siguen desde allí todas las Qué semanas. bonito, sí señor. Besos, muchos, a todos, a toda Irlanda, a la católica Irlanda, que seguro disfrutará este programa. Don Manuel Peregrina, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Además se nota, se ve notorio y público de hace muchos años. Un saludo a todos los miembros de la mesa y a los espectadores y por supuesto, como no, también nos da la bienvenida, me sumo a la bienvenida de Leo. Sí señor, Leo. Sí señor. Don Manuel Amador, qué alegría saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Buenas noches. Rescatado de la catedral. Bueno, hasta ahora ya sí. Hombre, claro. Está la catedral cerrada. Oye, una pregunta, una cosilla muy rápida. ¿Después te veo en otra tele o no? A ver, últimamente estoy desarrollando el don de la bilocación. Ajá. Sí, porque siempre me ha gustado mucho el Padre Pío. Qué bueno. Pero y San Juan de Dios también lo hacía. También tenía bilocación. Hombre, por Dios, San Juan de Dios podía hacer lo que quisiera, ¿eh? Sí, eso te lo está inventando, pero bueno. Que no, hoy estoy en plan humano, normal. Sí, solo hoy nada aquí, más que una tele. Qué bien, qué alegría, qué bien. Por cierto, la más vista. Pero eso ya es otro motivo. No sabes la alegría que me da saludarte. No sabes lo que te hemos echado de menos. No sabes, al decirte hola, sabemos que te decimos hola porque todo va estupendamente bien. Hugo García, ¿cómo estás, amigo? Pues bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí después de ya bastante tiempo. Gracias a Dios. Eso es muy buena noticia. Y contigo voy a empezar. Nada más, fíjate, te vas a estrenar. ¿Cómo me valora el paso procesional de su Divina Majestad, que lleva la custodia con el mismísimo Dios, el Jove de Corpus? ¿Cómo te lo valoro? Cuéntame, ¿qué dirías? ¿Qué calificativo usarías para este paso?
Yo te respondería con una pregunta. Si sirve plenamente a lo que lleva encima. Ajá. Esa es mi reflexión. Granadino de Galicia. Sí, señor. No, pero sí, te respondo con una pregunta. Si sirve plenamente al Santísimo y a la custodia de Isabel la Católica. Esa es la reflexión que me gustaría Primera de hacer. las reflexiones con la que me quedo. Te hago la misma pregunta, te traslado el mismo comentario. ¿Cómo valoras tú el paso, Manolo? Yo lo valoro muy positivamente. Yo lo valoro muy positivamente. Quizás el concepto que a mí me chirrió un poco es ese concepto de carroza del Santísimo, que obviamente... Palabra más histórica, ¿eh? Claro, que obviamente a quien no se acuerda cuando éramos niños de don Carlos Martínez Tejada, que en paz descansa, en el micro de la Santa Iglesia Catedral, ¿no? Alzar puertas, abrir puertas, alzar dinteles, carroza del Santísimo, con esa solemnidad y ese tono. Debajo del paso, Manolo, cuando estaba debajo del paso y escuchabas carroza del Santísimo y sabías que ya tenía que mandar Pepe y que tenía que avanzar aquello, qué bonito. Entonces, pues a mí que entiendo que es algo lógico, ¿no? A mí sí me chirría un poco esa especie de calvario, ¿no? Que se le ha ido añadiendo con arreglos posteriores y que ahora mismo pues, se cubre de claves blancos hasta llegar al llamado ya y al filo del respiradero. A mí eso sí Eso es. No lo encajo, ¿no? Porque es como una carroza sobre un calvario. Pero el conjunto en sí a lo que te refieres, sí, el conjunto de platería, yo lo valoro muy positivamente. Venga, pues me toca tu turno. Mi reflexión o mi valoración. Por ejemplo. Para mí es el ostensorio que Granada tardó 500 años en terminar. Ajá. En cuanto a toda esa unificación de piezas que ha tenido desde el regalo de Isabel la Católica, y a partir de ahí pues es lo que se ha hecho, lo que ha configurado la ciudad de Granada, y ha tardado 500 años en hacerlo. Ajá. Independientemente, estando de acuerdo con Manolo quizá eso es lo que chirría un poco más, ¿no? Pero bueno, también tenemos que ver la situación y para cómo está, ¿no? Y que existe una cuadrilla y una necesidad, yo todo eso lo entiendo. Acaba de dar Manolo Peregrino un dato que me parece muy interesante porque todos estamos convencidos que la custodia la regaló Isabel la Católica. Ella lo único que hizo fue aportar el viril, solamente el viril, única y exclusivamente el viril, ni siquiera las piedras del viril, ¿no? La custodia de Isabel la Católica, la famosa custodia de Isabel la Católica está en la Capilla Real. No es la que se pone en la calle el Jueves de Corpus, pero claro, esto, pues tú imagínate que ahora le cuentes una leyenda que se cae, pues no existe el Cid, pues adiós, se hunde el mundo, ¿no? Totalmente. Se hunde el mundo, bueno, pues que no se hunda el mundo, que la custodia no es de Isabel la Católica. Chari Carrasco, yo no te voy a preguntar por tu opinión, yo quiero que volvamos otra vez a hacer protagonistas a todos aquellos que nos ven, a la familia que no puede estar aquí hoy en plató, en los estudios de 101, sino que desde sus casas, desde sus trabajos nos hacen llegar comentarios. Yo quiero que sea la voz de la audiencia, del público y del pueblo, ¿eh? Venga, pues vamos a oír 2 o 3 comentarios, venga. Vamos a empezar oyendo los comentarios de Fernando Quesada, que nos dice: no es una cuestión de calidad artística, sino de adecuación. La parte que hizo Moreno para el paso puede ser interesante, pero no encaja con la pieza más importante donde va el mismo Dios. Hacer una obra sin tener en cuenta lo que se destina anula la validez de la misma. Ajá. Oímos más. Adrián81 dice: el canasto puede tener valor por sí solo, pero en conjunto todo lo contrario. Si Moreno hubiera hecho la custodia, el canasto y todo, a lo mejor estaríamos ante una genialidad. Si a Moreno le encargan que haga un paso para la custodia gótica, un plinto plateresco, una peana barroca, lo que hizo es un error. Es como hacer un tabernáculo modernísimo para el altar mayor de la catedral. O quiso llamar la atención porque no podía igualar la orfebrería del Renacimiento y del Barroco, o no es un artista. Uno más. Oscar Conk dice: Granada necesita un paso procesional más digno, como algunos bocetos que había antiguos para que transmita lo que Granada quiere al Señor. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, vamos a ir haciendo una historia contada a través de las ilustraciones desde 1695. Tenemos la plataforma de 1695, la va a dar a conocer en su momento Juan Jesús López Guadalupe hasta llegar a nuestros días. Hay una reflexión de uno de los que nos han querido comentar, de los que han querido participar en el programa. Si hubiera hecho Moreno todo, me ha gustado mucho. Si hubiera hecho todo, Manolo. Claro, es que la concepción es completamente diferente. O sea, el hacer una pieza unitaria
bueno, pues es lógicamente la idea del artista. De hecho, sí, efectivamente había algunos bocetos que eliminaban parte de lo que era la custodia original, quedándose solo con el templete, con la parte alta, con el templete, y bueno, y adaptándola a la nueva forma. Efectivamente, le hubiese dado una uniformidad, pero ¿estamos hablando de uniformidad o estamos hablando de resultado de? Yo lo veo más como una obra de resultado de. Ajá. Y de resultado de, como he dicho al principio, de 500 años. La Iglesia tiene unos tiempos, los hombres tenemos otros y Dios tiene los de todos. Y Dios tiene los de todos. El hecho de que Miguel Moreno desde el año 52 esté presentando proyectos al Cabildo de la Catedral también es sintomático de que Miguel Moreno sabe perfectamente la obra y sabe perfectamente el conjunto y sabe perfectamente las partes que lo componen. Ajá. Entonces, cuando él plantea esos diseños, pues lógicamente lo adecúa a todo lo que hay previo anteriormente. Es una visión mucho más, no unitaria, pero sí acorde con todo lo que existía, bajo mi punto de vista. Hugo, ¿tú considerarías que el paso del Corpus es una obra incomprendida? Yo considero que tiene piezas muy valiosas y valoro muchísimo el trabajo de Moreno. Pero sí que es verdad que es más que evidente que más de 30 años después de su estreno, vamos a llamarlo de esa manera, que nosotros estemos hablando actualmente de la estética del conjunto del Paso del Santísimo es muy sintomático de lo que verdaderamente refleja, que es de una falta de unidad. Sí. Entonces, no... Perdóname, Hugo, hay una unidad absoluta en los comentarios. Vamos, te lo adelanto ya, ¿no? Efectivamente. Te lo adelanto ya. Nos hemos quedado con 30, vamos, te lo voy a resumir, se lo voy a resumir a todos. Nos hemos quedado con 30. 29 en contra y 1 a favor. Sí hay unanimidad, sí. Entonces, yo creo que esto hay que darle una vuelta. Sobre todo también al tema de los faldones, los respiraderos. Creo que la catedral tiene muchísimos recursos, no me refiero solamente económicos, sino claro. recursos estéticos, recursos textiles, para explotar muchísimo más, para dignificar. Porque no quiero meterme mucho en polémica, pero no sé si a lo mejor también el resultado de 500 años haciendo este conjunto, en este proceso ha tenido que ver también el concilio, la visión personal de los clérigos, de los artistas, sobre la simplificación. Muy buena opinión. Es que una cosa es la sencillez y otra cosa es la simplificación. Entonces, yo no quiero desmerecer el trabajo de Moreno. Pero sí es un trabajo impresionante, ¿no? Es un gran artista, pero no cumple un objetivo que es ese orden, esa belleza que predomina en la Iglesia. Vamos a ponernos de acuerdo. Y quizá con una pregunta, Manolo Amador. ¿Tú utilizabas esta estética de Miguel Moreno para tu Hermandad de la Esperanza? Vamos a ver, yo es que creo que ya estoy como la semana pasada. No, por favor, como la semana pasada, no, te lo pido, por favor. Yo no estoy de acuerdo en nada de lo que estoy escuchando. Bien. Bueno, entonces, partimos de esta base. Para empezar, dije la semana pasada por activa y por pasiva, y hoy la voy a repetir por enésima vez, que no es que sea sintomático que estemos hablando del paso de 30 años después, no. Es que hay que hablar de algo y estamos a una semana de Corpus y estos temas dan morbo. Ahora no. Sí. Ahora dan más morbo que hace 30 años, porque hace 30 años no había internet. Yo estaba hace 30 años cuando se estrena este paso, porque era monaguillo de la Santa Iglesia Catedral. Y Manolo lo recuerdo perfectamente. No pasa nada. Pero es que ahora tenemos internet y 10.000 opiniones y 10.000 catedráticos de todo. Entonces esto da morbo. Bien, perfecto. Pero si te gusta una cosa o no, ¿eso es morbo? A mí me gusta. ¿O es gusto? A mí me gusta. Pero es que además, ahora mismo venga a escuchar unitario. Yo no conozco una catedral en el mundo que sea unitaria. Los grandes pasos en nuestra Semana Santa... Perdón, que no he terminado el fleco que no quiero dejar suelto. Que dije y repetimos y repito, por hasta la sociedad, que estamos analizando el Corpus Christi de una visión y un prisma demasiado cofrade. De hecho, tú ahora mismo de poner el Palio de Esperanza. ¿Qué tiene que ver el Palio de Esperanza con el día del Corpus Christi? Perdona, nada. Pero es que te digo más. Los valores del Palio de Esperanza son de un autor, la peana del mismo autor, el respirador de otro, la candelería de otro, las violeteras son de otro, como pasa en miles de pasos magníficos en su resultado.
que sí, que siguen toda una línea neobarroca, pero que tienen distintos autores. Y que Manolo y tú sois historiadores, un servidor no lo es, y del arte me refiero, ¿y qué? ¿Hay alguna catedral unitaria? O sea, eliminamos de nuestra Santa Iglesia Catedral las bóvedas de crucería porque recuerdan al gótico, o son góticas, pero bueno, ¿qué estamos jugando? ¿Le quitamos a la Santa Iglesia Catedral Mezquita de Córdoba los altares barrocos porque es una mezquita? ¿O le quitamos los arcos porque recuerdan una época distinta? Totalmente de acuerdo ¿Qué estamos haciendo? Cierto, muy cierto, yo te doy la razón. Venga, ¿Me puedes unitario, responder venga. a si tú usabas este estilo para la esperanza? Vamos a ver, aquí el que ha metido el dedo en la llaga ha sido Manuel Peregrina. Adiós, pero ¿qué culpa tiene? Para bueno, el paso de la Virgen de la Esperanza se concibe en 1928 como un gran templete. De ahí varía en el año 50 a un palio. El palio es un perfecto homenaje a la Asunción de la Virgen porque estamos en el año de la proclamación del dogma. Así puedo seguir todo el programa y 200 programas más hablando. Sí. Si en esos años hubiera habido un toque Art Deco, Art Nouveau, por las fechas, por ejemplo, por las fechas de la fundación, ¿no? 1928 está muriendo el Art Deco, está muriendo el Art Nouveau. Sí. Pues bendito sea el Señor. De hecho, nuestros pasos de palio actuales no son ni siquiera neobarrocos. Estamos jugando con una estética de historicismo y de regionalismo. Lo define muy bien recogiendo- Álvaro Abril, ¿eh? El arte cofrade. Un poco al hilo de lo que está diciendo Manolo, y recojo ese argumento porque me parece interesantísimo y sobre todo lo podemos extrapolar perfectamente al trono de la custodia. La custodia responde a los hechos históricos de la Granada del momento. O sea, hay una proclamación o hay un deseo por parte de Isabel la Católica de que Granada sea importante, con una fiesta importantísima que la seguimos manteniendo tanto en Toledo como en Sevilla. Somos los tres únicos lugares que lo seguimos manteniendo con ese rigor, con esa... bueno, de la fiesta más Y el importante. tiempo detenido, lógicamente. ¿no? Luego tiene pasado unos años, lógicamente está todo el templete que se le hace para adecuar todo lo que supone. Siglo XVII, siglo XVIII hay adhesiones. Siglo XIX no hay porque no puede haberlo, lógicamente estamos de acuerdo. Una penuria absoluta. Finales del siglo XIX hay unas ganas por recuperar en cierta manera por esos intelectuales de la época la fiesta del Corpus, y nos metemos en un siglo XX en donde vemos o hablamos en su momento con toda una explosión de hermandades, sobre todo en los años 30, años 20, años 30, que 10, 15 años después le lleva al Cabildo de la Catedral a adecuar ya por fin lo que es un trono para la fiesta más importante, o sea, el ostensorio más importante para Dios vivo, ¿no? Mientras en Semana Santa se estaban desarrollando todas esas hermandades, todos esos pasos y estaban con ese lujo, eso es lo que le lleva al Cabildo de la Catedral a decir, oye, Bueno, un momento, ¿qué perdóname, pasa aquí? Montisca. Es un poco... No, me refiero a que sí, es hijo te doy la de razón, la... pero un de la- pequeño paréntesis. Cuando el Cabildo de la Catedral retoma ya este tema en serio para terminar el trabajo desde los 50, 52, como bien había indicado, está Moreno presentando, que estamos hablando del final de los 70, del principio de los 80, cuando vamos a ponernos en serio con este tema, ¿no? De una forma definitiva, no tenemos ningún lujo en nuestra Semana Santa. No, te hablo Hay de una los años explosión. 50. No, pero sí bien especificado, y además don Paulino Cobo, que es deán de la Catedral en ese momento, Y vicario general, sí. canónigo de la Catedral, sí expresa que en su papel de deán, lógicamente, va a hacer todo lo posible por dignificar... En los 50 sí, hablamos, en el ¿no? 52, a Perdóname, partir del yo me- Muere en el 60 y muy Claro. poco, A partir queda del paralizado 52. todo esto. Sí, Ha habido don hasta Paulino me 200 parece- kilos de plata se han recogido de donaciones Sí, sí, granadinas. sí, sí, han Los estado- granadinos han estado aportando 200, algo más de kilos de Toda la plata vida para todo guardado, y esto. además toda la vida guardado en el mismo sitio, etcétera, Sí. etcétera. Don Paulino muere en el 64. Esto es precioso, ¿eh? Esto es yo creo precioso. que aquellos que no lo sepan, todos los granadinos dando única y exclusivamente para el mismísimo Dios, ¿eh? Bueno, para vamos a ver, hay que comentar también que don Paulino Cobo lo que hace es abrir dos vías el melón, o sea, abre el melón y lo abre en dos vías. Uno, recoger donaciones de todos los granadinos, Sí. en la cual se llegan a recoger en torno a 200 kilos de plata, Sí, y en otra vía abrir el concurso de artistas. claro. Entonces él ya Que pide- comienza ya en el 52, ¿verdad? Correcto. El primero que se le pide es a Salazar. Antonio que lo Salazar veremos- Capilla. Lo veremos ahora más adelante. Y, Autor de los respiraderos de la misericordia. correcto.
Y a partir de ahí ya es prácticamente con Miguel Moreno. Miguel Moreno, bueno, ahora nos meteremos y nos enfangaremos con lo del tema de los diseños, Sí. pero el punto de partida es precioso. O sea, es decir, hacer una petición a los granadinos para terminar el trono del Corpus, de la fiesta más importante de Granada, y luego ya abro, lógicamente, Por cierto, un concurso. No me concurso, parece sino muy una interesante petición que de digamos diseño. quién es Paulino Cobo, el que costea la imagen del Señor de la Entrada de Jesús en Jerusalén. El Señor de la Entrada la costea él es el párroco de San Andrés en 1917, cuando José Meseguer Costa, arzobispo de Granada, dice, bueno, vamos a arreglar la Semana Santa desde el inicio hasta el final, ¿no? Desgraciadamente la muerte de Meseguer Costa también trunca este proyecto y es él mismo el que dice, ala, va a San Andrés, soy el párroco de San Andrés, la costeo yo. Este es el que acaba como canónigo y vicario general de la diócesis. Le sorprende además de una forma terrible en el muy reciente camino de Ronda, con un atropello mortal, la muerte al bueno de Paulino Cobo. Quiero oír otros 3 comentarios más. Venga, vamos a ello, Chari. Vaya. Paco Aguado. No es una cuestión de calidad o de que guste, sino de si pega o no pega. El paso puede ser interesante, pero en otro entorno. Yo lo conservaba en el Museo de la Catedral y propondría uno nuevo cuanto antes. Ajá. JC nos dice, si bien es cierto que el paso es fiel reflejo de la evolución de épocas y estilos, se le podría sacar más partido, y más ahora con diseñadores en Granada de gran categoría. Aquí hay una en esta mesa, por ejemplo. Por ejemplo, aunque lo que urge es la revisión de la dignidad de los respiraderos y faldones del paso. Entrar a la catedral y verlo durante la visita a Querisma hiela la sangre. Anda. Nos dice. Otro más, venga. Luis Fe del Campo. A pesar de mi admiración por los morenos, el proyecto de Salazar hubiera sido único. ¿Alguien piensa en una adaptación del modelo de Salazar en el que tuvieran cabida las imágenes que tiene el canasto actual? Bueno, lo primero, a petición de don Manuel Peregrina y Palomares. Venga, vamos a ver fotos. Venga, vamos a ver fotos, ¿eh? Vamos a ir resituando a quienes nos ven en torno a esta historia. Y coste que yo sí quiero comentar una cosita. Me está dando un calambrazo aquí. ahora mismo, el pinganillo, que no te puedo hacer ni idea. ¿Sí? Mientras estaba hablando, se me está saltando una Se lágrima. me ha saltado una lágrima, hijo mío. Madre mía, qué calambrazo me acaba de dar. Yo sí quiero comentar que solo en esta mesa estoy seguro que saldrían 4 proyectos, 5 proyectos diferentes de la custodia. Desde Cada luego. uno tenemos nuestra visión. Gracias a Dios, cada sí, uno sí, tenemos nuestra visión, cada uno tenemos nuestros gustos. Nos gustaría mucho más barroco, nos gustaría mucho más neobarroco, nos gustaría mucho tal. Partiendo de esa base, Sí. pues lógicamente vamos a ver los Venga, diseños. vamos a empezar, vamos a intentar ponerlo un poquito grande esto. Nos vamos a 1695, es el primer documento gráfico que tenemos realmente de cómo era la procesión. La planta enorme, una planta de grabado muy amplia, nosotros lo hemos recortado para ver cómo la custodia, sin más aditamentos, aunque ya se había realizado la peana de ochavo, la peana ochavada, ya tenía también el plinto, bueno, el plinto le va a llegar en unos pocos de años. Procesiona por las calles tal que así. Por cierto que en 1650 el Papa había considerado que esta premisa que él mismo, el propio papado había impuesto de que los sacerdotes fueran los únicos que llevaran al Santísimo Sacramento ya pudieran usar también personas. Pero lo vemos con los sacerdotes, 1695. Vamos a dar un salto más en el tiempo. Y nos vamos a ir, si no recuerdo mal, a 1903. Don Manuel Gómez Moreno, ahí es poco, crea, amplíamelo, Prioste, crea el diseño del que ha sido el paso procesional de Granada durante mucho tiempo. Manolo, 6 candeleros siempre en la mesa de altar, ¿verdad? Ahí es donde están los candeleros que señalan las misas solemnes, las misas de pontifical, ¿verdad? Son 7. 7 Cuando preside el arzobispo. El ordinario del lugar lugar. son 7, sí. Bien. Viene 6 en las misas solemnes, ¿verdad? Viene por la visión apocalíptica, sí. Bueno, pues 6. los 6 que podías ver en cualquiera de los lados del paso. Así lo crea Gómez Moreno. 6 por delante, 6 por detrás, 6 por los costeros. Pero claro. Si tú ves siempre 6, tú tienes 20 candeleros.
20 candeleros que estamos viendo ahí, como los dispone en 1903 Manuel Gómez Moreno. Utiliza el espolín maravilloso de Valencia del siglo XIX, que sigue todavía conservado en la catedral, aunque quedan ya pocos retales del mismo, ¿vale? Y se basa además en la anchura, en las proporciones del plinto del principio, muy principio del 18 de Argüeta, que se realiza precisamente para sostener la peana. Bueno, pues una curiosidad. La salida de 1916 de la patrona, de la Virgen de la Angustia, se hace siguiendo el modelo del Corpus, con candeleros alrededor de ella. La única vez, os recuerdo, que sale a la calle tras el incendio de 1916, del 27 de julio. Pero es que el rescate también lo hará. Es decir, el paso del Corpus ha marcado una tendencia y una moda. Esto es muy interesante. Yo creo que esto claro, conviene mucho también saberlo. Hugo, ¿qué dices de este paso? Que aquí, como lo hemos casi nos ha llegado a nuestros días, hasta 1992 nos ha llegado, ¿no? Pues yo pienso, por ejemplo, que los candelabros, unos blandones, es verdad que le añadirían bastante más peso a la mesa del paso, pero podrían ser una solución para terminar de completar el conjunto actual, que tiene esas formas lisas que siguen renacentistas de la catedral, que vemos a veces que como que parece incompleto. Sí. Pues hay fotografías en las que incluso antes de ponerle la actual mesa, el espolín que has comentado seguía la forma de... Eso fue en el 92 cuando En el 92, cuando se efectivamente. estrena, que además es el primer año y único que no hay cuadrilla, Que sino sale la una rueda. estructura de Sí. ruedas que además se rompe. Sí, y fue un desastre, pero bueno... Es la primera vez que se corta el espolín. Bueno, ahí tenéis el rescate, efectivamente, siguiendo las fórmulas del paso del Corpus. El que no tenéis el de la Angustia, nosotros lo tenemos dos, Manolo y yo. Sí, pero No lo vas a encontrar. Me está diciendo el prioste, pues me dice, lo voy a buscar, no lo vas a encontrar. Lo tenemos Manolo y yo nada más. Pero bueno, ya lo veréis. Tendréis la oportunidad de verlo. Así es como se dibuja por Manuel Gómez Moreno, pero se estrena en el Corpus de 1905, ¿eh? En el de 1905 se estrena, hay que esperar todavía casi un par de años. Además lo hace público en el periódico El Defensor de Granada, que como sabéis tenía un peso impresionante en todo lo cultural y todo lo estético, ¿no? Estamos en los tiempos de la recuperación, decía Manuel Peregrina, después del siglo XIX. Hay una revisión. Es que a finales del siglo XIX hay una revisión de muchas cosas, hay una salvaguarda de muchas cosas, hay una protección de muchas cosas, hay una identidad también de muchas cosas. Y en cierta manera, bueno, lo que estamos viendo, no hay nada más bonito como ver fotografías antiguas y ver cómo se repetían las modas, ¿no? Cómo se repetían las modas. En ciertas sí, señor. cosas, ¿no? Estamos hablando, si has puesto... Yo sí haría referencia a la primera fotografía que has puesto, a esa anda, Sí. como con eso... Desgraciadamente lo volvimos a vivir en el 20 y en el 21. Correcto. Desgraciadamente digo porque Fíjate. teníamos una pandemia. Es curiosísimo. Porque teníamos una pandemia. No con la custodia. Claro, con el paso de la Virgen de la Antigua. Correcto. Con las andas procesionales de la Antigua que había regalado Interesante. Martín de sobre todo. Escargorta, el Esa arzobispo, fotografía es magnífica. el arzobispo amigo del Risueño. Esa fotografía es magnífica. Esta está en el pleito de la silla, Eso es, ¿no? eso es, del exacto. pleito de la silla. Eso es. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Volvemos inmediatamente. El paso del Corpus, la estética del Corpus. En definitiva, ¿te has dado cuenta que en 7 días y en unas horas más está Dios en la calle? Sigue la fiesta primera de Granada, pero es que está Dios en la calle, aunque no fuese la fiesta primera de Granada. A mí me cuesta conciliar el sueño sabiendo que tenemos una inmensa dicha desde temprano del jueves de dentro de 7 días. Volvemos inmediatamente, amigos.
Estamos de vuelta, estamos felicísimos porque empiezan las vísperas de nuestra fiesta grande. Empieza el Domingo de la Trinidad superado, nos vamos ya directo a este jueves de Corpus que reluce más que el sol y que Granada desde 1501 ha puesto especial atención. Es la misma que le estamos poniendo aquí en esta mesa, ahora mismo con Hugo García, Manuel Amador, Manuel Peregrina y Chari Carrasco, que va a seguir dándole voz a toda nuestra familia que no está en el plató, que está en sus casas, en sus trabajos, en definitiva, quienes hacen también este programa. Vamos a escuchar más opiniones. Vamos. Manu SD dice, no sé si lo ha dicho ya alguien y no sé si se ha atrevido alguien. El paso es feo, muy feo. El paso es indefendible. Vamos a seguir escuchando opiniones. Adrián Rodríguez dice, podemos reprochar algo estéticamente al conjunto procesional de nuestra custodia. Y a veces me he planteado que una obra de plata de esta magnitud se le puede hacer algo más que engrandezca el paso, que pagaron muchos granadinos y que tiene décadas de historia y donativos. Esto es un dato muy interesante, ¿eh? Gillo del Bosque, ¿podría enriquecerse el cortejo incluyendo algunas imágenes? ¿No deberíamos culminar el paso? El problema es que todos estos interrogantes se repiten en el tiempo. El problema es que todos estos interrogantes, hacía una introducción Manuel Amador, oye, esto ahora es un furor. Dentro de 10 días ya no lo será tanto, ¿no? Y nos lo tomamos muy a pecho, muy en serio, todos los granadinos. Bueno, todos, no, mentira, Manolo, lo tomamos 15 en serio, ¿no? Pero que se nos va diluyendo como los azucarillos, Vamos a hablar un año en tras plata, otro, tras otro. porque eso la mitad de nuestros espectadores lo saben. Y se les cayeron las tazas el primer día que empezó este programa. Las tazas, las pizzas se volvieron a quemar en el Unitá. Tú y yo hemos estado 3 años sin hablarnos. Sí. Tú y yo hemos estado 3 años sin hablarnos. Sí. Por culpa de ese fardón tan horroroso que hay Sí, ahora. sí, sí. Por mal meternos. Sí, y por jugar a la rapidez. Sí, sí. Cuando yo tenía 14 ejemplos de Espolines de Valencia, uno de ellos exactamente del mismo dibujo desde el siglo. Sí. Pues entonces ya está, venga, vamos a ver. ¿Cuántos diseños se han, ahora que estamos hablando, para terminar el conjunto? ¿Qué más? Yo lanzo la pregunta, ¿cuántos diseños de faldones se han mandado en los últimos 10 años, 15 años? al Cabildo de Diseño la como Catedral? tal, Yo creo que ninguno. Ninguno. Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno lo ha llegado al Cabildo de la Catedral. Llegar al Cabildo, ninguno. Yo creo que ninguno llega al Cabildo de la Hablar, requetablar. ¿Y la hermandad? Perdóname. ¿Y a la hermandad? ¿Y a la hermandad? Perdóname. Bares, tabernas. Con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo, esquinas de puestos de frutas y verduras. Y te digo... Te puedo hablar miles de conversaciones Pero en Manolo, torno a los faldones. Manolo, Ahora, al Cabildo Catedral, ninguno. sí le ha llegado. Bueno, Sí le ha llegado. Bueno, le ha ya llegado está. porque se le ha dado y además se lo hemos dado. Bueno, a lo mejor no está dentro de las este prioridades del Cabildo. último también. No. Yo sí he estado presente cuando se le han enseñado 2 y hasta 3 diseños diferentes. Quiero recordar... Porque bueno, estábamos muy cercanos y se le puede poner nombre y apellidos, creo, ¿no? Creo que uno, además, con una generosidad tremendísima y con un altruismo tremendísimo de participación por parte de Juan Spilley, por Sí, ejemplo, que Spilley fue tenía el que- toda la voluntad del correcto. mundo en la contribución Correcto. para con el Corpus y con su ciudad. Así es. Por ejemplo, Así este es. seguro, este seguro, Ese segurísimo. este seguro. Ese se presentó directamente, uno de ellos. Se Pero presentó al Cabildo claro o que alguien, sí. pero yo- Al deán de la catedral. Al deán de la momento. catedral de aquel De momento. aquel momento. ¿Y el deán de la catedral de aquel momento lo trasladó al Cabildo catedralicio de aquel momento? Creemos que no. Pues entonces ya está. Pero actualmente la catedral, yo pregunto, ¿tiene intención de remozar el paso, de concluirlo, de acabarlo? Yo creo que Para nada. Yo creo que no, no lo sé. Vamos, no lo sé. yo creo que no hay inquietud por parte yo te del digo Cabildo. directa- vamos. yo te digo directamente que no. Por eso te he dicho antes que has puesto cara que por poco se te cae el bigote con esto de las tazas y las pizzas ardiendo en los hornos. Te he dicho antes y he puesto ahí una cara que parecía que estaba viendo un espectro. Vamos a ver, que esta inquietud hace 30 años no existía. Que ahora estamos a una semana del Corpus Christi, que es la fiesta mayor de la ciudad, que estamos en un programa que gracias a Dios siguen muchas personas y que además está en las redes sociales. fin, no hay más preguntas, señoría. No, pero Si vamos esta a ver. inquietud Pues no hace existe- falta Manolo, que la gente le Manolo, pregunte algo que es vamos a ver, suyo, que ¿eh? Es una realidad, escúchame, es una realidad que hay un debate que lo está diciendo Chari. Bueno, yo es que prefiero de lo hay que están una hablando mayoría Chari, de prefiero gente. callarme para que no me tenga que pagar nadie un guardaespaldas. ¿Por qué? Porque prefiero callarme.
Pero vamos a ver. Yo creo que más que la mayoría de gente, yo creo que nos hemos Pega, acostumbrado. no nos hemos pega, acostumbrado. es feo, es bonito, pero hombre, porque ¿qué nos hemos forma de acostumbrado durante esos clasificar? 30 años a no igualarlo a la imagen y a la estética cofrade. No, yo no digo de igualarlo, ¿eh? No, Sí, no, claro, porque- son pero problemas. es que durante esos 30 años lo hemos intentado igualar a una estética cofrade que tiene que estar muy por encima de eso, Efectivamente. bajo mi punto de vista. Pero si le hemos dado una estética cofrade. Al paso. Hombre, respiraderos, faldones, costaleros, ¿qué queremos? A ver si queremos los cofrades para que nos interesa. vamos ¿Qué a ver. queremos? Bueno, vamos a ver, Vamos a ver, vamos a ver, desde cuando- el año 92, que hay un problema con el mecanismo, Sí. el Cabildo decide que entren otra vez costaleros. Claro, se sí, adecua, sí. ¿no? Pues entonces tenemos que Bueno, darle una se estética. adecua, Pero ¿no? digo, tenemos que darle una estética cofrade, ¿no? Hasta cierto punto. Hombre, si vas a meter costaleros con respiraderos, con faldones, tendrás que meterle una estética cofrade, ¿no? Yo pregunto, ¿cuál es? Porque la otra solución sería. ¿Cuál sería el proyecto ideal para el corpus? Concluir lo que hay. Pero no. La concluir. Entonces conclusión ya no de lo sería- que hay. Eso sí, Entonces, eso sí. entonces La ya no- conclusión de pero lo que no, hay. pero Es que vamos En a ver, torno al No, canal no, creo un no la linto sus- peana y no la sus- custodia. no la sustitución. No, yo sino creo que nos ahogamos. concluir lo que hay, eso Yo creo que nos eso. ahogamos en un vaso de agua. O sea, le damos demasiadas vueltas. Si hay un proyecto que no está terminado, pues creo que lo más coherente es echar la vista atrás y ver cómo es ese proyecto. Eso, primer punto. Y segundo punto, si ese proyecto, por ejemplo, que yo ahora mismo no lo sé, no tiene respiraderos y nosotros creemos que es necesario, o el Cabildo de la Catedral cree que es necesario añadir respiraderos para rematar el conjunto del que tanto estamos hablando, pues eso debe estudiarse en base al proyecto que hay, pero no podemos Pero, ahora digo yo, convertir esto en un pastiche, en un mejunje de cosas. Acabas de decir una cosa que es muy, muy interesante, porque os recuerdo que este paso es fruto de la donación de los granadinos. Es fruto del interés de los granadinos que durante décadas recabaron, reunieron toda esa plata para poder realizar el canasto que hoy es objeto quizá primordial, quizá principal de este programa. Bien, los granadinos tenemos que volver otra vez a retomar, si nos duele, digo si nos duele, al que no le duela que no lo participe, el proyecto del corpus, ¿no? Lo mismo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, o para los más jóvenes sus bisabuelos, también deberíamos volver a hacerlo otra vez. Bueno, que lo haga el Cabildo. Aquí nos encanta hacer esto, ¿no? Que lo haga el Cabildo, que lo haga tal, que lo haga cual. Oiga, y si a usted le duele su ciudad y le duele su mundo, ¿por qué no lo podemos hacer entre todos de nuevo, no? Ahí estás diciendo una cosa muy Pero es que interesante. eso es un melón. No, digo, la coordinación, por supuesto, siempre de la Santa Iglesia, del Cabildo de la Catedral, por supuesto, y además con una orientación, una exhortación pastoral en torno a la catequética, la iconografía y iconología del paso. Y los granadinos detrás de esto, digo. Lo mismo que hicimos desde el 52, ¿por qué no lo podemos hacer en el 20? Ya el 26 ha acabado. En el 27, digo, ¿no? A mí me gustaría preguntar, Yo creo que puesto habría que que- esto no es de ida y vuelta, ¿no? Pero todos esos comentarios que engrandecen el programa, y por supuesto, como bien dice David, esa familia que no está aquí presente, Sí. a ver si para la semana que viene, ¿cuántos de ellos estarían dispuestos a dar para el nuevo paso, para los nuevos fardones, para los nuevos respiraderos, y cuánto? No si van a estar dispuestos, sino cuánto. A ver si todos nos contestan. Hablando de comentarios, quiero escuchar Hombre, más. una buena pregunta. Quiero escuchar Pues más. sí. Quiero escuchar más comentarios, que Venga, tenemos seguimos. mucho. Raúl Gutiérrez dice, el paso debe cambiarse, porque una custodia gótica y dorada no casa con un paso tan moderno y plateado. Por bueno que sea el trabajo de Miguel Moreno, no casa con la custodia de Isabel. Por cierto, ¿y si entre tanta representación se incluye alguna imagen sobre su paso? Ya van dos comentarios, ¿eh? Que no vamos a meter imágenes. Oiga, oiga, por favor. Ya estuvieron hablando la semana pasada, Ya ¿no? de la hablamos de esto, ya imposibilidad de, hablamos de esto. hacer, Ya de hablamos de irnos esto. por el camino de ronda, ¿no? Hombre, es que vamos a acabar por Severo Ochoa, acuérdate. No, perdón, Manuel, no. ¿Por dónde es la avenida que vas hasta la Virgen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa avenida de José? ¿Cómo era? Tú dices, José Antonio. Eso es, venga, vamos al lío. No, y después dieron La Filomati, es que era la Filomati. Filomati de Bueno, toda pues la ya vida. está, yo no sé cómo se llama ahora. La granada en gris gracias a la levantada. Sigamos. Pues venga, sigamos. Pedro Martínez dice, el paso es una locura, sin pensar que mejor ha salido. Si nos proponemos, acaso hecho hacer algo así, no sale. Recorre todos los estilos, es muy personal y solo añadiría un faldón bordado que pudiera completarlo. Pero ese faldón tiene que continuar las líneas contemporáneas del canasto.
vamos a quedarnos aquí porque esta aportación me parece A lo mejor está en eso. A lo Interesantísimo. mejor está en eso y lo que decía Hugo. Pero perdóname, Es Manuel, decir, cuéntamelo tú mejor. Vamos a cerrarlo, ¿no? Arriba O del sea, todo, vamos a- desde arriba del todo, gótico. Desde arriba del todo, Sí. desde el chapitel rematado por la figura de Cristo resucitado, Sí. gótico. Y ahora Sí. vamos bajando. Llegamos Sí. a varios procesos de renacimiento, al barroco, Bueno, hasta lo Cristo contemporáneo. resucitado o la figura de la fe. El que remata La es fe, la la fe. fe, Es una fe, La fe, perdón, la fe. perdón. Digo, es que a ver si a Cristo No, perdón, resucitado, perdón. digo, ya está Dis- pensando en las cuestiones de Alfeo o algo. Mil disculpas, mil disculpas. Y terminamos con una parte contemporánea que tenga lenguaje historicista. Tenemos 6 movimientos artísticos de arriba abajo, pero además no es de abajo arriba, sino de arriba abajo, ¿no? Esta es una singularidad de nuestro paso. Bueno, y ahora cogemos, como muy bien ha dicho Manolo, y ahora yo cojo. El arranque de la girola de la catedral es gótico. bóvedas Toda de la crucería. planta es renacentista. La capilla mayor barroca. La portada es barroca. Y tenemos una Se bueno, llama- y por se llama sincretismo. circunstancias no se termina. Por circunstancias naturales. Sí, sí, No se sí, sí. termina en fachada de esto. Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿La cambiamos? ¿La tiramos? No. Pero eso no lo puedes cambiar. El paso de la custodia sí podrías cambiar. Ah, sí, ¿por qué? ¿Pero No. por qué? ¿Por qué? ¿Porque es más pequeño? Por dimensiones, Ah, sí, por pues también te van a dar, facilidad. pues también te van a dar un Yo premio a quiero, ti, hija de yo mi quiero alma. saber, entonces, cuál es el paso, cuál sería el paso nuevo que le iría bien a la Una custodia. nave espacial. Ya para continuar en la historia, Y vamos a ver, montar una nave espacial, vamos a y a los ver, costaleros los vestimos de claro, y vamos a astronautas. ver diseños, y vamos a ver los diferentes tipos. Hay custodias de asientos, hay custodias más entronizadas, hay custodias que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Cuál ponemos? Pan Y de hay oro, ci- pan y- de oro. Y hay cientos de custodias plata. en nuestra bendita tierra española, ¿no? Cientos de custodias de torres maravillosas, muchas de los hermanos Alf, otras no, Sí, sí. maravillosas, que mezclan la plata, que mezclan el oro, que tal. Yo, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta cuando por encima, en las distintas custodias de torres, que se por pierde el encima del Santísimo Sí, Sacramento, sí, que sí. es Dios vivo, hay alguna representación ni de Cristo muerto, ni de Cristo resucitado, ni del patrón de esa Bueno, ciudad. ahí, Esto es una cosa está- mía muy personal. Sí, sí, es una lectura. El primer diseño de Salazar y ese viene así, y viene lo que tú estás comentando. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Estos son detalles pequeños, cada uno también por su sensibilidad Sí. teológica o iconológica Sí, sí, sí. y demás. Bien. Pero recogiendo el testigo de Manolo, perdóname, valorando positivamente un punto de nuestro paso es que lo que destaca por encima de todo es el Santísimo y la valiosísima custodia que tenemos. Sí. Es lo que destaca y ese es el objetivo principal de lo que es la No hay una procesión. custodia procesional en España donde más elevado y más centralizado esté el Virí con su Efectivamente. divina majestad. Efectivamente. Porque me entre parece todas tan las singular, grandes me parece tan arquitecturas singular por ahí. de otras grandes ciudades, a lo mejor queda el viril oculto, ¿no? Muy oculto, Queda en la primera muy planta, el primero de sus cuerpos, las columnatas, la arcaría y demás, que las logias circulares muchas veces que van perdiendo. A esto te refieres, ¿verdad? Claro. A esto te refieres, A mí, ¿no? a mí me parece singularísima, me parece muy auténtica para Granada, o sea, que identifica mucho a Granada, independientemente de que el gusto estético o el gusto cofrade, entre comillas, no esté acorde con lo que Y luego habrá algo, por ejemplo, a colación de lo que apuntaba Chari Noella, ¿no? De que nos ha leído. ¿Habrá algo más granadino que la taracea? Y que corregidme si me equivoco, madera clara, madera oscura, madre Sí. perla, nácar, a veces bruñido, a veces sin bruñir, a veces dentro del nácar de la madre perla, simbología cristiana, a veces no, a veces unos dibujos, a veces otros. ¿Es cierto o no? Totalmente. Y todo ese sincretismo, que volvemos al comienzo, lo que estamos hablando de una catedral que tiene su ramalazo gótico, su base renacentista, sus acabados barrocos. Ah. Eso a mí me parece maravilloso. O sea, que también sea un problema que la custodia sea de plata sobre dorada y que el resto sea de plata, pero es que de Y verdad otro, que no... y perdonadme, No sé, que también lo hemos leído, digo. Y perdonadme. Perdón, he escuchado, ¿no? otro elemento que estamos aquí hablando como si Miguel Moreno fuese uno más de un taller. Estamos hablando del artista granadino más importante del último cuarto de siglo. Estamos hablando... La proyección internacional está más vamos que a ver, contrastada. Es que, por favor, es que parece que lo estamos poniendo como un Internacional. artesano aquí que hace tal. Tiene un concepto
si alguien puede, que se lea la descripción que él mismo hace de la custodia. Magnífica. Es magnífica. Yo digo una cosa personalmente, no sé si viene a colación o no, pero sí de lo que está apuntando Manolo. Ese trabajo a cincel, Sí. esos paisajes detrás de las imágenes No es principales. cincelado, es No, repujado. es un repujado. Es repujado. Un repujado de bajo relieve. No, 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 Repujados además, de bajo y es relieve, que es son más difícil espectaculares. O esa interpretación 300 años después de la Inmaculada de Cano, de esa obra cumbre del barroco español, esa interpretación en plata y con esos vaciados y con esos aires modernistas, pero si eso es solamente esa pieza para que estuviera en un museo hablando y dialogando con la Inmaculada de Cano. Claro, aquí cuando tú hablas desde el punto de vista artístico, Mientras me va estético, contando Manolo Peregrina, vamos a ir buscando más imágenes, vamos a ir buscando más diseños, ¿eh? Venga. en el momento que te hablan y que te comenta a lo mejor y te está haciendo la descripción Miguel Moreno de la obra, Perdón, que habla. ya tenemos en imagen una imagen. ¿eh? Esta foto es icónica. Esta foto es fantástica e icónica. Vamos a verla en grande, vamos a ampliarla todo lo posible y vamos a disfrutarla mucho. Estamos en 1952, el año en el que el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral decide, a través de sus voces autorizadas, iniciar este concurso público para mejorar, para hacer mejor el paso de su Divina Majestad, el paso de la custodia que hay que tener a su Divina Majestad. Plaza de las Pasiegas, el paso tal y como nosotros lo dejamos para llegar en 1992, 40 años después del que tenemos. ¿De verdad que es mejor que el que tenemos? Sí. Lo dice David Jiménez, lo digo yo. Ahora cada uno que diga el suyo. A mí no me parece evidente. mejor. A mí no me parece para nada mejor. 40 años después lo hacemos, bueno, como opinión del granadino, más feo. Pero sí que la única diferencia es que no tiene la fase realizada por Miguel Moreno, Y que quítale los tiene candelabros. los candelabros. Candelabros que podían perfectamente, como antes ha apuntado Hugo, que no quiero que se quede en el tintero, candelabros que podían volver. Es que tú, de verdad, colocas unos candelabros en esa mesa que se queda tan grande. Con, Y con- evitar con esa ese forma, no conjunto. sé si se podría o no, que eso Manolo y David saben más, pues costaleros. Y además costado de la Legión Blanca de Dios, además, de muchísimos años. Y no sé si se podría, no me gusta hablar de lo que no sé, no sé si se podría evitar o no, y quitar esa sensación de calvario, Claro. y que en esa planicie se rellenaran de nuevo de candelabros. Eso solamente se puede hacer con las cuadrillas bajas, porque las altas, ya sabe todo el mundo, que no valen para nada, ¿verdad? Totalmente. Ahí Ahí sí estoy de acuerdo contigo, David. Estamos hablando de 40 años desde esta imagen hasta el estreno del paso del canasto y del conjunto como hoy lo conocemos, Pero- y 34 años después que han pasado, ¿eh? En total 74 años de imagen. Yo no. En yo- esa imagen sí que es verdad que hay una cosa que me ha gustado mucho, que es como un moldurón o una especie de cenefa Sí. que hay debajo, plateada, Sí. que Es como un cierra, encaje de plata. cierra muy bien el conjunto con unos faldones. Eso sí que es verdad que lo han dicho también en los comentarios y estéticamente puede encajar muy bien. Cerrar el conjunto con unos respiraderos Sí. pequeñitos de estilo manierista que encaja con con todos los estilos ornamentales que tienen todas las secciones del paso. Encajaría muy bien una ornamentación gruesa, añeja de plata. Bueno, yo como voy a respiradero. liar ya la cabeza a todos los que estáis aquí, porque claro, he oído un comentario y me ha parecido muy interesante. Y hablaba Manuel Peregrina. Desde el gótico, desde arriba del todo gótico, vamos bajando hasta los movimientos contemporáneos o neocontemporáneos que propone Miguel Moreno. ¿No habría que continuar con ese debate estético? ¿Con ¿Por ese qué? discurso? No, pregunto. Pero digo, ¿para qué? ¿Para terminar o para adecuar? Para terminar, Es que está respirador y terminado. falda. Yo para mí el trono del corpus está terminado. Lo único que hay que hacerle la adecuación, esa adecuación que comentaba Hugo, para mí está Sí, sí, completamente claro. terminado. Se cumplen los 500 años, se estrenan 500 años en la recatolización de Granada. En el centenario correcto. Y a mí me parece que cumple su función. Ahora, otra cosa es que cuando hemos tenido que adecuar la forma de portar al conjunto,
tú puedas ver esa diferencia, pero lo único que hay que hacer es adecuarlo, cosa que ya se ha visto desde la cuadrilla de costaleros durante muchos años, se ha visto que falta esa adecuación. Y de ahí ha venido la presentación de diferentes faldones, ha venido la presentación de respiraderos y la adecuación incluso haciendo faldones nuevos, como se hizo el año pasado, precisamente para intentar adecuar lo más posible el conjunto. ¿Y la cuadrilla de costaleros no ha hecho que se ensanche en exceso y se desdibujen las medidas de Moreno? También pregunto. Si puedes, vamos a ver. A mí me da la sensación que sí. Puede ser, vamos a ver, lo que está claro es que la pesa parihuela sale, Bueno. es decir, la parihuela efectivamente sale de lo que Un sería... tornillo de consolación es medio corpo, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Ya te digo yo que es medio corpo, ¿eh? No pesa tanto. Pesa la calor, pesa la calor, pesa el día, en fin, pesan otra serie de... Ahí tiene otro tipo de peso, son otros los condicionantes. años. Pero no es tan pesado, ¿no? Una cosa que sea pesadísima, o sea que cualquier arreglo o adecuación se le podría hacer perfectamente. A lo mejor la solución está en eso, en la adecuación del espacio que te queda. Sí. De Redimensionar, claro, ¿no? efectivamente. Pero para mí, mira, ahí tienes la imagen. Sí. Quítale las flores y quítale la parihuela. Sí. El conjunto está terminado. O sea, artísticamente para mí el conjunto Ese calvario del que habla Manuel Amador. Si ahora sustituye, ahí Sí. tú pones un friso, Sí. rodeas con los candelabros, Y le quitas las esquinas y le Claro. pones unos respiraderos de y plata. ahora ahí haces un moldurón. Un moldurón. Me encanta la idea de Hugo de ese manierismo, moldurón. que además te vuelve a encajar con ese, vamos a llamarlo, o corregirme, El eclecticismo de la catedral. modernismo Ajá. de la parte de Moreno y por tanto el eclecticismo, el sincretismo de Aparte este es que conjunto. me parece- Y ahora un respiradero digno de su divina majestad y te queda un conjunto maravilloso. Por cierto, que grande y qué fantástico es Luis Gallego, ¿eh? Dicho sea de paso. Chari Carrasco, vamos a escuchar más de lo que nos quieren contar. Más. DBM dice, recuperar los candelabros, como estáis diciendo, en las 4 partes del paso sería el mejor regalo y, por supuesto, un trabajo de respiraderos y faldones. Pero no podemos dejar en manos de aficionados el enriquecimiento del paso. Eso es. Iván Afán de Rivera dice, el paso lo veo compacto, macizo, con un cuestionado adorno floral y necesita respiradero. Si se hiciera un paso nuevo, la vista debería irse a lo principal, que es el viril en la custodia, no al conjunto de la orfebrería. El canasto le resta protagonismo a Dios en la custodia. Y vamos a escuchar alguno más. Lo primero que necesita, de Guillermo Roger, perdón. Lo primero que necesita el paso del Señor es realizarle respiraderos y faldones acordes a lo que va encima. Unos respiraderos bordados y sus faldones a juego. Lo mejorarían, que bastante pesado es el paso para meterle ahora más plata. Además, las flores del paso deberían ser más discretas, sin restarle protagonismo al conjunto ni tapar lo importante. Y todo lo que se haga, que sea algo acorde a la custodia. Fíjate, están coincidiendo muchos de los que nos hacen sí, llegar los con esta comentarios y etapa también final. esta mesa con la inclusión de nuevo, la recuperación de nuevo de los candeleros y por supuesto con la terminación mediante un respiradero, la terminación, entendemos, respiradero faldón, textiles, hablan todo de textil, ¿eh? Un moldurón, sí, prácticamente lo que estamos hablando. Hablan todo de textil, Hugo, ¿eh? Yo no sé si tú alguna vez has tenido en la cabeza un paso, Sí. una idea. Sí, pero al final te vienen muchas cosas Sí. y es muy complejo dedicarle tiempo a hacer una cosa verdaderamente digna para algo tan importante como es el Santísimo aquí. Entonces... Aquí no, en la Iglesia Universal. Sí, pero me refiero Católica. en lo que engloba también la Pues fiesta. más en también, Granada. efectivamente. Claro. Pues más en Granada. Granada es muy difícil. Gracias, ¿eh? Gracias a él, más en gracias a Granada. Dios, gracias, ¿eh? Gracias a él. Entonces sí tengo, yo he hecho algún boceto, alguna Sí. idea, tal, de... Que no has querido enseñarnos, ¿por qué no has traído? porque que no nos has está querido completo, mostrar. porque está súper bocetado, de incluso de respiraderos de madera, toscos, de los antiguos, de los que Madera ya no se tallada, ven. dorada, entiendo. Sí, efectivamente, pero esos son otros temas porque Sí, es sí. otra idea de pasos por completo. Pero para cerrar el conjunto, personalmente hago hincapié en que lo mejor es unos respiraderos que no tiene por qué añadirle mucho peso, porque una chapa de plata o de Sí. latón con baño de plata o de alpaca o de lo que tú quieras, no va a añadirle mucho más peso del que ya tiene. Pero visualmente hablando, Yo ahí, fíjate, yo no le metería latón. Entiéndeme. Que lo he dicho por decir un material que no... No, pero al hilo de lo que tú estás diciendo, tenemos que hacerlo único. Es que esto tiene que ser único, es que esto no puede ser como el Sí. paso de
o como el moldurón de tal, o como el nudo de tal que vemos repetido en no sé cuántas tal, o como... No, es que el concepto tiene que ser completamente diferente. Totalmente. Desde el 52 hasta el 89 que termina Miguel Moreno, ¿tú crees que ese hombre no tuvo la perspectiva del paso, Sí. del conjunto, de todo lo que era esa suma de lo que ya había directamente? ¿No le habrá dado vuelta a las cosas? Es que un poco al hilo también del comentario que decía, tenemos que dejarlo, no podemos dejarlo en manos de los aficionados. Sí. Claro, pero si lo dejamos en manos de primera línea y de artistas y tampoco lo entendemos. Totalmente, Perdón, totalmente. ¿qué Oye, hacemos? acabas de- Nos estandarizamos en un gusto en el que lo mismo te están metiendo un nudo de tal aquí arriba que 5 centímetros más abajo. Apunté una frase de John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que dijo, era presidente, no era crítico de arte, pero bueno, creo que no era una persona cualquiera, ¿no? John Fitzgerald Kennedy. Si el arte tiene que ser explicado, no es arte. Correcto, eso te tiene que llamar o no te tiene que llamar. A la gente no le llama por lo que se ve. Sí, está, ¿qué hacemos? Vamos a leer un comentario más, porque se nos va... Que rápido pasa esto, hermano, ¿eh? Está mal, Qué está rápido mal. pasa esto. De Javier Barroso. Hombre, de nuestro amigo Javier Barroso. El que- El de antes era nuestro ideólogo, que dicho de también. paso también, ¿eh? El canasto de Miguel Moreno no se ha entendido y un canasto debe de ser acorde al cuerpo superior donde va la custodia. Faltan unos respiraderos en malla bordada, pero en todo caso, que sean opciones que no caigan en la repetición de un paso al estilo cofrade andaluz. Ah, sí. De lo que estábamos hablando ahora mismo, Lo que ¿no? Es que si tú al final vas a terminar en un mismo modelo y en un mismo estándar, y bueno, ¿qué explicación hay que dar? Joder, que está sobre la iglesia de Granada se asienta el Corpus Christi. Pedro, Pablo. Y tiene la Inmaculada Concepción, los evangelistas, y tiene una serie de elementos. Incluso la que son- silueta de alguna iglesia de Granadina, las primeras parroquias de la Y vamos a fundación del decirlo, 24. Y vamos a decirlo, ya que estamos aquí, vamos a hacerlo extensible. Y algún retrato de algún canónigo y sobre todo también de Miguel Moreno. Sí, sí. Entonces, claro, Sí. todo eso también Y las imágenes hace la leyenda. vaciadas, huecas, sin brazos. Claro. Digo, yo Sí, le estoy sí. contando a la gente que no lo sepa cómo son también, ¿no? Vale, a mí me gusta más decir donde Sí. se muestra el alma de las imágenes, Ajá. a través de los huecos, como decía Miguel Moreno. Eso es. La explicación que te hace. Y os preguntáis por qué no lo entiende la gente, ¿verdad? Claro. O sea, a Dios, en una fiesta de más de 500 años de cofrades, imágenes vaciadas, huecas y sin manos, y no lo entendemos los gradinos. Claro, es verdad, somos tontos los gradinos. No, esto, para nada. Esto tiene que continuar y va a continuar ahora. Yo os tengo que despedir, van a entrar nuevos compañeros, vamos a seguir escuchando la opinión de todo esto. Hugo, tienes que trasladarle a la casa toda nuestra felicidad y que ya se han acabado los sustos, ¿verdad? Sí. Eso es, pues ya te llevas todos los besos para que los vayas repartiendo en casa y todo nuestro aprecio y toda nuestra alegría. Muchas gracias, David. Manuel Amador, te voy viendo en nada, que tenemos que seguir hablando mucho de Corpus y que, oye, el jueves esta casa, como siempre, desde las 9 de la mañana está dando en directo la procesión del Corpus, ahí es poco, ¿eh? ¿Cómo no puede ser de Así otra que tú manera? fíjate todo lo que todavía vamos a hablar. Como no puede ser de otra manera. Eso es, eso De hecho, en es. la procesión del cuerpo del año pasado, ¿Sí? con nuestra Chari anunciamos Programa. esta sorpresa, ¿no? Anunciamos temporada. ¿Dónde mejor? Y, Iba a mi comenzar. participación en Eso esa es. mesa. Exactamente. Manuel, mil besos. A vosotros. Los que te traslado a ti, los que te doy las gracias a ti por tanto y por habernos también abierto a la opinión y al pensamiento en el día de hoy, el asunto y el tema. Gracias a tu contribución y a tu investigación. Muchas gracias. Te veo en nada, ¿eh? Te veo Claro en que nada. sí. Nos vemos pronto. Bueno, a ti no te veo nada, que tenemos que seguir poniéndole voz seguimos. a muchos, ¿eh? Amigos, volvemos inmediatamente. Estamos en La Levanta, estás en tu casa, en 101 Televisión. Y entonces...
Estamos de vuelta en este maravilloso universo de las vísperas del Día Grande de los Granadinos, del Día Grande de la Fe, de este jueves de Corpus, del que nos restan tan solo 7 días y poco más. Por cierto, tengo que contarte que este domingo tenemos programa especial, ¿eh? Este domingo, de forma extraordinaria, La Levantate va a dedicar otro programa más, pero en esta ocasión muy especial, muy sensible, muy sintomático y sobre todo muy costalero. Muy costalero. Te vamos a esperar el domingo a las 9:30, como siempre, en nuestro horario habitual. Seguro que no te va a dejar indiferente, yo que tú no me lo perdería. En la mesa ya nos hemos incorporado más de la familia de La Levantada. Fran Prieto, ¿cómo estás, amigo mío? Pues muy bien, aquí estamos, otro programa más. Qué suerte más tremenda la nuestra, ¿eh? Isaac Palomino, ¿cómo estás, amigo? Encantado de estar aquí otra semana más. Anda que no. Siempre también acompañado. Por supuesto, como cierra. Adrián Alza, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas, pues aquí en casa, disfrutando Ole ya tú. de lo que queda, asimilando la procesión de María Auxiliadora que ha salido este domingo y a la espera también de este sábado también que sale por Que la Alhambra. tenemos también otra vez a María Auxiliadora, en esta ocasión la de la Alhambra, sí señor. Tiempo de gloria, este Tiempo de mayo tan gloria. particular nuestro, con tiempo de agosto. Madre mía de vida, ¿a quién le gusta el calor? ¿A ti te gusta el calor, amigo? Sí. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Chari Carrasco, tú te vas a encargar de ponerle voz a quienes nos quieren escribir y quieren también, bueno, pues expresar su opinión. Así que quiero conocer más de nuestros amigos, más de nuestra familia. Vamos a seguir leyendo comentarios que nos han dejado. Me falta presentar a la mosca que se nos ha colado, ¿eh? Si veis, tenemos una mosca que también somos muy ecológicos. Las cosas del directo. Claro, Cosas de la tele. muy de Juncia, muy de Romero, muy de Claro. Mastranzo, de Jueves de Corpus, muy bonito, muy bonito. Todo acorde al programa. Al programa, vamos a ello, vamos a escuchar a Pues nuestro vamos amigo. a escuchar a Juan Jubago, que dice: del paso cambiaría todo menos la custodia. Por más años que pasan, no termino de acostumbrarme al canasto de Moreno y no lo veo acorde a la custodia. Si por el motivo que fuera no se pudiese cambiar el canasto, buscaría la forma de bordar un respiradero. Pero, aún así, es un paso incompleto. El Santísimo Sacramento del altar tiene que salir a la calle lo más digno y mejor posible, y creo que solo en eso los cofrades podemos mejorarlo. Me quedo respirando porque creo que la reflexión es muy interesante. Vamos a escuchar otra más. Antonio González: vamos a acabar el paso ya, por Dios. Faltan los respiraderos. Nunca me lo has dicho, por Dios. Efectivamente. Por Dios. Por Faltan Dios los y para Dios. Exacto. Faltan los respiraderos porque desde ahí hasta arriba no tocaba nada. Ajá. MCL nos dice: ¿hemos caído en los brazos del conformismo? Se oye mucho que nuestro paso es moderno y aporta, pero no gusta. Y el conformismo es el que nos hace pensar que teniendo uno, ¿para qué cambiarlo? No hay nadie que se haya preocupado de realizar un diseño a la altura de lo que nos merecemos. O si lo ha habido, tenemos diseñadores, imagineros y bordadores grandísimos en esta ciudad, que pueden hacer de nuestro corpus algo digno de admirar. Que no nos conformemos. Y un día acabará perdiendo el interés y el valor que muchos le damos, porque solo un pequeño grupo no puede perder el control del cortijo, no puede tener el control del cortijo, que al final es lo que es. Bueno, es cierto que nos duele el Corpus a pocos. Yo considero que a poco en esta ciudad nos duele la procesión del Corpus a poco y nos preocupa 10 días antes y 10 días después, si acaso, ¿eh? Desde otros formatos, desde cómo nos llamábamos antes, bien lo recuerdas, Quinto Evangelio lo hemos intentado de todas, Isaac Palomino da fe de ello. Bueno, ya te digo, estamos despertando conciencia, estamos despertando intereses. Oye, Adrián Alza, ¿el paso es para el novista? ¿El paso gusta para el novista? ¿A ti te gusta el paso de la custodia? A mí el paso de la custodia creo que precisamente me acojo a lo que decía nuestro amigo Manuel, que tiene el gusto artístico, pero luego también tiene el gusto del cofrade. Sí. A mí personalmente me parece un paso con el que se puede estudiar muy bien lo que es la obra de Moreno, creo que reúne muchas de sus características, pero sin embargo, visto en la capilla, es una obra de arte, pero luego visto en la calle, a mí no me termina de encajar. El paso del Corpus para Isaac Palomino. Una obra incompleta. Como nos han dicho algunos sí, ¿no? de hecho hay algunos de los comentarios de los televidentes que en los que coincido plenamente, como han dicho, por Dios y para Dios, vamos a terminar lo que ya es hora de acabarlo. Entonces, bueno, yo creo que no se trata a lo mejor de deshacernos de ninguna parte, pero se puede estudiar un proyecto que dé conclusión a esa obra. También es verdad que con el paso del tiempo te acostumbras a verlo, a ver ese canasto de Moreno. Ojo, no quiere decir que porque se haya estudiado y reestudiado y se haya encumbrado, porque también es verdad que es una pieza
que en un primer momento no tuvo, como se suele decir, una aceptación importante o gustaera en la ciudad, porque no lo tuvo. Pero creo que tampoco lo tiene hoy día, creo. No, Yo por lo que estoy escuchando y por lo que pulsamos. Es una ¿no? pieza que, desde el punto de vista artístico, tiene un valor, pero también es verdad que vino acompañado de un respaldo de profesionales, incluso de un estudio publicado de alguien que tú y yo conocemos y que hemos sufrido, como doña Pilar Berto, por ejemplo, Herrera. Dios tiene en gloria. Haga Dios lo que tenga que hacer, el Señor en la custodia. Entonces, claro, eso muchas veces hace que se exponga ahí y que tenga un respaldo y que lo haga inamovible. Pero bueno, ya que lo tenemos, ya que es una obra considerable, aunque tengamos el ojo hecho, vamos a concluirla, vamos a darle una forma de encajarla dentro del conjunto, por lo menos. Para seguir con tu proceso, en 1952 se inicia el concurso público, la idea de realizar un paso para su Divina Majestad. Se tarda 40 años en verlo, en el Corpus de 1992, y pasan desde 1992 aquí 34 más. 74 años atrás. 74 años atrás tenemos que poner la mirada para todo esto que nos has contado. Fran Prieto, ¿a ti qué te resulta, parece y expresa en tu alma el paso? Y completando lo que decía él, habla también de un tiempo. Habla también de un tiempo y cuál fue la conciencia, cuál fue el intento, desde un punto de vista formado, de dar un paso digno al paso de Jesús sacramentado, ¿no? Actualmente, ¿funciona el paso de la custodia? No. ¿Por qué no funciona? Funciona tal vez más a nivel teórico que como experiencia estética en la calle. ¿Pero por qué? Porque está inacabado y deformado. Para mí. Está inacabado y deformado. Decía antes Manuel Peregrina, pues probablemente sí, esté deformado, esté desproporcionado. Está desproporcionado. Uno veía las imágenes de 1992, desgraciadamente no tenemos documentos visuales grabados, vídeo, vamos, de 1992, y lo que aplica Miguel Moreno es de una elegancia, bueno, de una rotundidad mucho mayor que la de ahora, ¿no? Sí, y por un pecado tal vez que es intentar los cofrades meternos en todos sitios. Adaptarlo todo al gusto del cofrade y al gusto del paso de Semana Santa. No, creo que no hay que adaptarlo. Es que el corpus no es el lugar. Pero yo cuando le he escuchado antes a Manuel Amador, cuando le he escuchado antes a Manuel Peregrina decir, bueno, el paso no debe ser cofrade, ¿no? ¿Qué significa que el paso no debe ser cofrade? Los cofrades no miramos al Renacimiento, al plateresco, al manierismo, al barroco, al nazarí como la Alhambra, no miramos a la historia del arte. Es decir, los cofrades hacemos otra cosa distinta. Creo que lo que se refieren principalmente es coger una estética como el barroco, el Renacimiento, y adaptarla para el beneficio de lo que buscamos los cofrades en la calle. Ajá. Creo que se pueden referir a eso. A mí, es lo que he comentado, a mí el paso del Corpus puesto en la capilla me parece una obra estupenda, pero sí es verdad que en la calle a mí personalmente no es de mi agrado. Está deformado, se han hecho unas reformas que no son las que se tienen que haber hecho. Ajá. Y luego también, pues bueno, digamos que el canasto que hizo Moreno, pues también sigue una rectitud que posiblemente pues no es del agrado del cofrade, no gusta al cofrade. Entonces a lo mejor falta movimiento. Entiendo, interpreto, ¿no? Podemos llegar a entender, basándonos en la idea de que el diseño original de Moreno no era así. Es decir, si miramos el diseño original del paso que aprobó el Cabildo de la Catedral, no es el paso que estamos viendo ahora mismo en la calle. Bueno, un poco le falta. Para esto que acaba de decir ahora mismo Adrián, solicito a nuestro prioste, a Antonio Expósito, que nos vaya a poner nuevas imágenes, ¿vale? Si recuerdan, nos hemos quedado viendo los proyectos. Bueno, todavía no habíamos visto ningún proyecto. Nos habíamos quedado en 1952. ¿Cómo era el paso en 1952? Ahora, esto mismo. Aquí no habíamos quedado. A partir de aquí, que voy a solicitaros verlo a pantalla completa, ¿vale? Que todos los que estáis en vuestra casa o allá donde os encontréis ahora mismo podáis disfrutar de esto, ¿vale? Mira, cuando Fran, me refiero a que no podemos adaptar el corpus al gusto del cofrade, me refiero precisamente a esto. Lo que estamos viendo aquí, igual que el diseño que se veía antes, que si no recuerdo mal, el de Salazar, ¿no? Sí, sí. El de Salazar. Son carrozas procesionales. Y el paso que tiene ahora mismo el corpus es un paso, una parihuela deformada para tener, si no recuerdo mal, 6 por palo.
Y 42 costeros debajo, sí, y sí, no. sí, por parte. Esto es el corpus y esto tiene que ser el formato del corpus. Para mí. Independientemente de que lleve costalero o lleve rueda. Que desde 1979 llevaba costalero, ¿eh? Pero con unas proporciones y una tipología de procesionar el Santísimo Sacramento adecuada a lo que es. No es un paso procesional de una hermandad de penitencia. Yo puedo llegar a entender que se ampliara la parihuela para meter más costalero porque el paso del Corpus tiene una pinta de pesar bastante considerable. De hecho, ya había algunos escritos que decían que la propia custodia en sí pesaba bastante. Ahora... Custodia pesa 13 kilos, 13,8 kilos. Custodia pesa 13,8 kilos. Luego está la parte... Sí, señor. Luego está el cuerpo chavado y el plinto. La custodia pesa 13,8 kilos. A ver, tened en cuenta que desde el cuerpo que hay justo encima de Moreno, que está concebido como unas andas, Sí. todo lo que va encima, todo el peso de esos cuerpos que van Lo estamos encima, viendo ahí ahora mismo. Exactamente. Sí, Esos está están ahí. pensados para ser llevados en un primer momento a hombros. Como hemos visto también. Por 4 personas. Por tanto, no creo que sea Y desde- excesivo el peso que hay desde ese cuerpo del 19 hacia arriba. Decía Bermúdez de Pedraza que se quejan los sacerdotes por portarlo. No he visto nunca a ninguno quebrado. Y lo decía en 1640 y algo, ¿no? Decía Bermúdez de Pedraza. Bueno, pues quiero ver entonces la siguiente de las imágenes. Nos habíamos quedado en esta, la que nos ha descrito Adrián Alce y Fran Prieto. La de 1952, la que origina, esta es la primera, esta es la de Manuel Gómez Moreno, ya la hemos visto antes, 1903. Proseguimos con la que ahora a pantalla completa diseña en 1952. Ya está abierto el concurso público y se presenta Antonio Salazar. ¿Quién es Antonio Salazar? Uno de los más hábiles orfebres, hijo de los forjadores históricos de la ciudad. Ellos han hecho, por ejemplo, la reja que hoy abre y cierra la calle Oficio. Las maravillosas rejerías neogóticas de nuestra ciudad. Ellos han hecho la fantástica rejería plateresca del Ayuntamiento de Granada, por ejemplo. Y el bueno de Antonio Salazar, el autor de este diseño, de este fastuoso diseño de 1952, ya para esa fecha tiene terminada los que para mí son los mejores respiraderos de Granada, los de la Virgen de la Misericordia, pañuelos de encaje absoluto hechos en plata, y la fantástica corona, que hasta no tanto ha sido la de la Virgen, que por cierto sirve para que se haga la de coronación en 2007, la de la Virgen de la Misericordia, llevando una estética nueva. Antonio Salazar, uno de los grandes de la orfebrería, de la artesanía granadina. ¿Qué me dices de este paso, Isa? Pues mira, simplemente te digo que esta monumentalidad de diseño lo encontramos hecho realidad en la ciudad de Valencia, La custodia más grande del mundo. básicamente. Sí, sí, el paso procesional más grande. Es el mismo estilo, el mismo concepto, la misma idea. Hombre, es algo tremendo, rotundo, lógicamente para un carro. Estábamos hablando antes, son carros triunfales, Mira, carros ahí lo tenéis. profesionales. Isa, Que Adrián. posiblemente hubiese, para mi gusto, a lo mejor hubiese perdido un poco, enmascarado lo que es la presencia de la custodia de asiento tan icónica de la ciudad de Granada, pero es un Tenemos un proyecto baldaquino, soberbio. tenemos un templete, tenemos un Totalmente, tabernáculo. es sacar El un altar a la tabernáculo calle. que ha sido siempre el santo y seña de los altares mayores de todo el reino de Granada. El altar mayor de la Mayor de Motril, el altar mayor en cualquiera de las poblaciones, amigos, en cualquiera. Y En todas la las catedral. catedrales de la archidiócesis. La Catedral de Granada se genera y tiene la forma que tiene esa cabecera precisamente porque Eso es. gira en torno a un expositor permanente del Del Santísimo. Santísimo. O Que sea, no se que lo que no se propone mantiene. Salazar es llevar la propia historia del arte. Ya sabéis que el baldaquino nace para Granada, en Roma. O sea, los reyes católicos piden al genial Bramante que realice el tabernáculo de San Pietro in Montorio porque se ha conquistado la ciudad. Y se convierte en el icono que se lleva a todos los altares mayores del viejo reino de Granada. En la Catedral de Málaga, la Catedral de Guadix, la Catedral de Almería, la Catedral de Jaén, en la Catedral de Granada, por supuestísimo, y en todas las iglesias principales, llamadas entonces mayores de la archidiócesis. Un baldaquino, el mejor modo de la Eucaristía, como en la Es un Cartuja, expositor del como en San Santísimo. Juan de Dios, como en todas las grandes iglesias, un El baldaquino. sagrario. No iba mal Antonio Salazar, ¿no? No, pero es lo que estábamos comentando. Conecta directamente con esa larga tradición de carros triunfales, y en este caso no es tanto un carro alegórico, sino es la propia
Eucaristía, el propio Santísimo Sacramento Triunfante, el que procesiona debajo de esa maravillosa arquitectura. Que se Con los plantea. 300 hombres que tiene Pepe Carvajal sale este paso. Ya os digo yo que no habría ningún problema. Vamos a ver el siguiente de los proyectos. Antonio Salazar desaparece ahora y aparece por vez primera un jovencísimo Miguel Moreno Romera. Es mi favorito. Exquisito. La Es mi elegancia favorito, sin absoluta. duda. El mismo autor del canasto actual. Una persona capaz de venir desde el taller de su padre y hacer todos los grandes proyectos clásicos y también lo contemporáneo. El artista, como dice bien Manuel Peregrina, más reconocido que tenemos en los últimos 25 años en Granada. El autor que tiene en los museos internacionales piezas y el que ha llenado los espacios públicos, cívicos, de buena parte de España, de arquitectura, de escultura extraordinaria. 6 ángeles, de forma muy canescas, sostienen sin el plinto, sin la peana ochavada, la custodia directamente. Y todo esto se asienta sobre un canasto tradicional donde ya veis la Inmaculada, ya veis los mismos santos que después él hace, solo que en esta ocasión son altos relieves los casetones del centro. Un baquetón elegantísimo que, por cierto, creo lo podíamos tener, aunque no tan artístico, en el paso del 52, y el resto pues ya el faldón que iría a gusto del consumidor. Nunca ¿Preparado para ser mejor portado? dicho. ¿Cómo se sabe este proyecto? Muy probablemente a ruedas. Sí, por las dimensiones que se le ven ahí. Daos cuenta que el primer paso... No lo veo tan grande. Este no lo veo tan grande comparado con el Estrecho, tamaño de la custodia de estrecho, asiento. es un paso estrecho. a la pasito de medida exacto, de la custodia. Sí, es un paso muy Además hecho. es curioso que sí, se han pero a prescindido su de tamaño. los cuerpos históricos. Sí, señor. Porque nosotros siempre aludimos mucho a que el paso con el que procesiona la custodia qué es fotografía. una compilación de tiempos históricos. Y en este caso, uno de esos modelos del mismo artista del que se acaba probando elimina esas piezas por completo. No creo que a lo mejor pasara nada por un momento dado, retomar una idea nueva y no sé. Nunca en la vida va a venir mal algo bueno, ¿eh? Nunca en la vida. Además, fijaos En la vida. detalle, qué elegancia. En esta ciudad hay pocas cosas que se pueden barbaridad. sustituir, Sí, evidentemente. de ahí se pueden coger ideas. Y los ángeles realizados, eso sería súper interesante porque... Te creo que gustan los ángeles, ¿no? Es que esos ángeles podrían medir en torno entre el 1,20 m y 1,40 m de alto. ¿eh? Bueno, Para coger date cuenta, esa la custodia proporción, mide 137 centímetros, la custodia en sí, lo que quiere decir que estamos hablando de unas piezas de algo menos de un metro, quizás. Más o menos. Sí, Algo ¿no? menos Más o de un menos. metro, quizás, de una elegancia tremenda. A mí me recuerdan mucho, sobre todo el que tienen ahora mismo en pantalla a la izquierda y el del centro, me recuerdan mucho a los proyectos canescos, ¿eh? Sí, son diseños, Absolutamente son de inspiración. canescos, ¿eh? Sí, hay una inspiración en el arte, en el arte decano increíble. Pero El retablo también de San Andrés de la Biblioteca Nacional, Claro, pero ¿no? también la canastilla de ese paso son las formas arquitectónicas de la catedral, tanto de la parte Sí, un señor. poco más plateresca como de la parte más renacentista. Entonces, La es doble que es columna, la doble columna, el es que arcosolio. es un compendio del arte en Granada maravilloso. Ahí Yo, tienen- como decía antes, es mi favorito de todos los que se Ahí han tienen llegado a pasos conocer. para la Semana Santa también, ¿eh? Si quieren, ¿eh? Don Miguel Moreno Dixit. En esta. Oye, Chari Carrasco, cuéntanos más cosas. Vamos a continuar. JAOG nos dice: el paso tiene cosas aprovechables y ya forma parte de la imagen de mucha gente, aunque es pesado visualmente y con sensación inacabada. Necesitamos algo más elegante y más granadino, que mire más a la catedral, a Alonso Cano y a la Capilla Real. Un paso que cuando lo veas digas, esto solo puede ser Granada. Isaac Palomino, si esto está preparado no nos sale. Totalmente. La gente va a pensar que esto está preparado. Un modo granadino. Ni sé cuál es el orden que nos ha ido confeccionando Chari, ni por supuesto pensaba yo que iba a pasar. Si esto nos viene a preparar, no nos sale. No, totalmente. Estamos hablando del modelo decano, de la catedral, del plateresco, de Y todo no, lo que claro. sirve, y ahora de repente llega nuestra familia de Allende las cámaras y nos dice lo mismo. Es que es un poco lo que yo tengo en mente, esa idea. Es que yo creo que sería la vía de conclusión, en el caso de que se opte por la conclusión del paso, Sí. se pueden utilizar modelos ya existentes, líneas clásicas que nos hablen de la Catedral de Granada. Sí, Incluso como son las- integrando el canasto actual, No, moderno. sí, exactamente, integrando. Que no quita- no lo quita, Las líneas rectas del canasto Sí, sí. de Moreno pueden encajar perfectamente con un baquetón inferior y unas esquinas de respiradero en orfebrería, siguiendo las líneas de la propia fachada de la catedral. Es que puedes coger elementos de ese diseño que hemos visto de Exactamente. Moreno. Es que la Catedral de Granada, en su artista más reconocido, que es Alonso Cano, va a mostrarnos un barroco
Atemperado, más bien austero, más sobrio. Más bien clásico. Es muy clásico. Más bien de otro siglo anterior. Sí, totalmente es lo que se influye en Madrid. ¿Nos sirven esas líneas rectas? Sí, porque es continuar con unas líneas rectas hacia abajo, pero con una estética muy, muy granadina, algo que sea, como dice este televidente, visiblemente granadino. Eso sería. Y luego completar esa parte de respiradero. Yo los fardones los tengo, de estar el terno chapado de la catedral, el de la capilla real, eso, la dalmática que regala, la dalmática que se conserva también la capa pluvial, si no recuerdo mal, que regala Fernando el Católico, el rey Fernando, el de la capilla real, no, el chapado. Ese tiene vueltas blancas y tiene la casulla en rojo, ¿no? Si no recuerdo mal. Ya no caigo yo tampoco bueno, en ese detalle. El terno chapado. El chapado, yo creo recordar que tiene el fondo blanco. Eso, porque además la gente te pregunta mucho cuando van a visitar la capilla real, ¿y esto se lo ponía al rey? Digo, no, ya se lo ponía al cura, que bastante tenía. Oye, ¿algún comentario más, Chari? Vale, pues de Antonio Costela. Dice, me parece que aún está incompleto. Se deberían hacer unos faldones de estilo más granadino. Tenemos diseñadores muy buenos y capaces de hacer unos faldones. O un canasto más granadino. Antonio Costela, por cierto, deja de dibujar tan maravillosamente bien como lo haces, porque de verdad saltas las emociones una tras otra. Y 1000 millones de gracias por tu pasión absoluta lorquiana. Al fin y al cabo, de Federico hablamos quienes sabemos y hemos transitado por los lugares de Federico. Los cineastas hacen lo que pueden. Sigue. José Carlos Jiménez. La obra de Moreno, sin cuestionar el arte y el valor de su originalidad, no encaja en el sentir mayoritario de los granadinos. Una amalgama de estilos que da la sensación de algo provisional. Esa interinidad dura ya 34 años. Ninguna hermandad pondría su titular sobre el paso del Corpus. El arte contemporáneo casa muy mal con el arte sacro, y ya es hora de decir, el rey está desnudo. Se cometió un error, arreglémoslo de raíz. Yo siento mucho expresarlo de esta manera porque sé que Miguel Moreno es una de las grandes genialidades que ya ha pasado la historia y que continuará en ella. Yo opino como nuestro último comentarista. Yo creo que cometimos un tropiezo. ¿Tú pondrías a la Virgen de la Alhambra en este paso? ¿A la Virgen de las Angustias de la Alhambra? Por mi parte, no. ¿El Nazareno de Albuñuelas pegaría en este paso tan magnífico? Es que no entra. Pero mira, yo el dulce nombre de Jesús en lo alto, no te diría yo. A ver, pero si es que el problema. ¿Apostarías la Veracruz de Motril por este paso? No nos cabe el Cristo. No nos cabe. ¿De qué forma más elegante escurrir los bultos? No, bien. No, pero volviendo, es que creo que volvemos siempre al mismo punto. El problema no está en, como no sé si lo ha definido, una amalgama de estilos. No está en eso, porque creo que está bien integrado. El problema está en que no está acabado y está deformado. Porque, otra cosa que habría que corregir. Si hablamos de mezcla de estilos, hablamos de un ambiente, de un estilo más ecléctico, de una obra más ecléctica, ¿cuántas hay? Y casan la catedral misma. Sí, por supuesto. La catedral misma. Y el montón de iglesias. Entonces, de el problema. Claro. ¿Cuántas iglesias de traza mudéjar después están completamente decoradas como una explosión barroca? El problema no es tanto la mezcla de estilos. Es que no está acabado, es que volvemos a lo mismo, si es que la solución es sencillísima. Entiendo, Fran, entonces que tú sí conservabas lo que había y que proseguías el proyecto hasta dejarlo definitivamente concluso. Es que yo lo acabaría. ¿Isa? Igual. Sin tocar lo que había, aprovechando todo. Aprovechando todo. ¿Y Adri? Sí. Yo no. Yo me lo llevaría a un museo, Es lo decir, valoraría como una buena obra de que Moreno. te interrumpa. Abrimos un serrucho en esta mesa, nos vamos tú y yo a donde nos tenemos que ir, ¿verdad? Y ellos se quedan donde se tienen que quedar, ¿verdad? Hombre, para esto estamos aquí, ¿no? Vamos a abrir un museo de la catedral. Vamos primero a abrir un museo de la catedral en condiciones. Yo creo que es una obra muy buena de Moreno, pero creo que como paso profesional no casa para la ciudad. Ajá. Y yo recuperaría de ese diseño. El de Los Ángeles. ¿Te han gustado Los Ángeles antes, no? Bueno, pues vamos a ver qué hace Miguel Moreno, que sufre un calvario, ¿eh? Hay una marcha fantástica de los Fondealta, el calvario de un artista, ¿no? Sí. El calvario de Miguel Moreno, donde abandonan ya al concurso, abandona todo el mundo, ¿eh? Ya todo el mundo decide que hasta aquí hemos llegado. Y se queda él solo, ¿eh? El empeño creativo, artístico y sobre todo, si me apuráis también, la contribución emocional para con su ciudad y con su fiesta de Miguel Moreno es enorme. Dice, hasta aquí, yo voy a continuar con esto. Esta es la siguiente
precisamente de las imágenes que os queríamos tratar, ¿eh? Esta es muy interesante. La vemos rápidamente. ¿O no? A ver, nuestro prioste. Este es el paso. Vámonos un poquito más. Una más, solamente una más. A Dios damos gracias. Ahí tenéis el proyecto que resulta del diseño de 1953. En 1953 el paso que acabamos de aplaudir inmensamente. Y en 1977 Miguel Moreno en su taller, ahí lo tenéis, joven, absolutamente aguerrido en torno a esta estructura metálica, tiene el trabajo de fundición sobre el modelo abocetado previamente abajo y arriba cómo va el resultado de estos ángeles que ya sí son descomunales, majestáticos, de unos tamaños inmensos. Falta mucho por determinar aquí, no sabemos a dónde lo iba a conducir, muy probablemente. ¿Esto eran los ángeles para ese proyecto? Claro. Este es otro de los proyectos que presenta. Todo esto le va costando a él el dinero, ¿eh? Todo esto no está costeado ni por el Cabildo de la Catedral ni por nadie, ¿eh? Ese boceto yo creo que está en la catedral. Sí, en la catedral. Una de las capillas de la Girola. Sí, en barro, chiquitito. En barro, sí, señor. Pero no son unas figuras angélicas, ¿no? No, bueno, nos falta mucho por averiguar si efectivamente iban a acabar así o no iban a acabar de esta manera, cómo iban a concluirse. Nos falta mucho, ¿eh? Son casi como unas mujeres modernistas, ¿no? Que se ve que una Sí, que tiene son así unas trazas muy como una especie como de muy esquemáticas, muy sintéticas. Muy dinámicas. Muy modernas. Sí, pero bueno, modernas, que si nos quejamos que el paso actual es modernista, si esto llega a hacerse realidad, yo creo que hubiéramos quemado media ciudad. Pero ¿cómo íbamos a acabar esto? Que no lo sabemos, ¿eh? Porque además las dimensiones de este proyecto. Miguel no es una persona baja, precisamente, una persona de un atletismo tan corpulento como su propia obra, y ahí tenés. Pero aquí está ya modificando ese proyecto. Esto no tiene nada que ver con. Esto es 1977. Han pasado la friolera de 24 años desde que lo presenta. El proyecto está completamente cercenado, aquilatado en el tiempo, no progresa de ninguna de las maneras. El Cabildo de la Catedral no encuentra el resultado. Estos son obras propias que él está proyectando. Además que le están costando el dinero, insisto, le está costando el dinero todo esto. Está haciendo experimentos, proyectos, presentaciones, bocetos, ideas para la catedral. Tiene una generosidad tremendísima. Le preocupa el corpus, le preocupa Granada, le preocupa la fe. Esto también hay que ponderarlo del artista, ¿eh? Ahí no solamente hay un artista. En Miguel Moreno también hay un católico, un granadino y alguien de un compromiso estético tremendísimo. Alto de nuevo en el camino. Te quedan todavía bocetos por ver, comentarios por oír, la opinión de Fran, de Isaac, de Adri. Volvemos inmediatamente. Y hace, pues ya te digo. En cuanto os reunáis 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí con vosotros. Pero claro, el católico granadino está muy nervioso, porque en 7 días y 1 hora Dios mismo está en las calles. Yo además te tengo que hacer otra vez el recordatorio. Este domingo, en nada, ¿eh? A las 9:30 volvemos con un programa muy, muy especial, muy sensible, muy entrañable, muy nuestro, muy tuyo. No puedes perdértelo. Vamos a tocar temas muy interesantes. Vamos a hablar con aquellos que conocen muy, muy bien a Dios, porque tienen hilo directo. Ya sabes por dónde van los tiros, ¿verdad? Volvemos este domingo, te vamos a dar la procesión en directo y aquí estamos disfrutando, estamos aprendiendo. Lo hemos hecho con Manuel Amador, con Hugo García, con Manuel Peregrina y aquí con Fran Prieto, con Isaac Palomino, con Adri Alce y por supuesto con la voz de la audiencia, con Chari Carrasco, que va a seguir abundando precisamente lo que nos quieren contar nuestra familia Allende las cámaras. Continuamos con Lolo Sánchez Valenzuela. Hombre, el bueno de Lolo. ¿Qué nos dice? El paso está desproporcionado. Perdóname, a Lolo lo vamos a ver domingo en la tele, aquí a nuestro compañero Lolo, ¿eh? A ver cómo lo aprieto. A ver qué dice. El paso está desproporcionado ahora mismo. Carece de sentido y está incompleto.
urge una remodelación del mismo, respetando los elementos actuales que lo conforman y añadiendo respiraderos y faldones para armonizar ese conjunto, siguiendo, si se quiere, las líneas artísticas del actual paso. Un costalero, un miembro del equipo de capataces del Corpus, que es muy consciente que a lo mejor buena parte de nuestra culpa tenemos por haber desproporcionado el paso, ¿eh? Me interesa lo que dice Lolo, sí señor. Vamos a seguir. A.O. Nieto nos cuenta: tenemos el peor paso de toda España y el menos digno, una custodia que se pierde en el paisaje urbano, que se la comen los toldos, los balcones y que apenas se aprecia. Y todo ello en un canasto de figuras de mano y tullidos indignos de portar al Santísimo, sin hablar de faldones y respiraderos. Bueno, vamos a ver, yo os tenía preparado una pregunta. Este paso gusta mucho entre la intelectualidad y probablemente entre el esnovismo, ¿no? Sí. Pero, claro, es que va destinado a donde va destinado. Estábamos hablando antes, lo decía Manuel Amador, lo decía Manuel Peregrino y lo ha dicho también Fran Prieto, ¿no? Oye, es que la Catedral de Granada también tiene gótico y renacimiento y barroco. Sí, estilos todos destinados muy bien al credo y a la tradición. Efectivamente. Digo, pero es que es muy complejo entender a imágenes sin brazos, huecas por dentro. Es difícil, yo comprendo que Granada no lo haya entendido a pesar de 34 años. ¿Qué es una obra de arte? Descomunal, de un genio descomunal, de una persona que además ha sido generosísima, por supuesto, pero es que es difícil de entender. Si no te lo cuentan, si no te explican algo, claro que como muchísimas o la mayoría de las cosas en la vida. Claro, esa frase antes que comentabais de Kennedy, ¿no? Si fuera cierta, ¿para qué narices estamos los historiadores del arte? Si no necesitas nadie que te lo explique. Ya que estamos aquí, Claro. ¿cómo explicarlo, no? ¿Por qué están sin brazos? ¿Por qué está sin brazos? Pero cuéntanoslo. ¿Por qué tienen esa oscuridad, esa figura? Bueno, lo que se puede deducir de esos estudios es que nos estamos mostrando la profundidad del alma de ese ser, de ese cuerpo, que en este caso son los propios apóstoles. Es todo un apostolado lo que está representado alrededor de Cristo. Son personas que pierden su materia interna porque verdaderamente es la creencia en el que va arriba la que conforma esa materia interna o esa forma particular de los discípulos directos, también a nivel plástico, también a nivel plástico ese juego de luces y sombras con los vaciados y los volúmenes. Es decir, tampoco. Que no quiero decir, yo ahora mismo estoy con esto. Yo mismo estoy como el celu en la chirigota. Claro. No voy a decir que no es precisamente la mejor obra de Moreno. Es una obra maravillosa, pero si es que no hay que confundir. Creo que también es una obra que se ha magnificado más que lo que es. Tiene unas dimensiones, en fin, por las dimensiones las que son, no da rienda suelta a todo lo que Moreno hubiera querido, pero no es que sea mala o incomprendida, es que tampoco hay por qué entender todos los detalles. Tampoco hay por qué entenderlo todo. No, bien, me parece muy interesante esa reflexión. De verdad, es que si seguimos eso, todo el público que sale, vámonos de nuevo a la Hermandad de Penitencia, ¿entiende todo lo que hay en los pasos? Todas las cartelas, todas las representaciones, ¿lo entendemos todo? Todos los enseres. Pero hay una diferencia en el que el paso de las cofradías nadie lo entiende, pero a todo el mundo le gusta. Este tampoco lo entienden, pero sin embargo a muy poquitos les gusta. Porque visualmente no es tan inteligible. Claro. Porque en los otros pasos... No, yo te comprendo. La estética... Mira, lo que comentaba al principio, funciona más como a nivel de discurso teórico que como experiencia plástica, como experiencia artística. Claro. Un paso de Semana Santa sí, aunque te pase en segundos. Este paso no es tan llamativo. Entonces, claro, si no entra por el ojo y encima no lo entiende, ya va a tener un discurso de rechazo completamente frontal, pero... aquí estamos el equipo que lo mantendría. Aquí yo lo mantendría. Que se han ido también dos apoyadores, quiero decir. Los Manolos. ¿Os acordáis de cuando en 4 el deporte le llaman los Manolos? Bueno, pues los Manolos cofrades también opinan como Fran y como Isaac. Hugo, Adri y yo, bueno, tenemos diferencias. No sé si, Chari, ¿en qué equipo estás? ¿En qué equipo estás? No, yo lo cambiaría. Más que cambiarlo, que nos está costando entenderlo 34 años después. Sí, porque hay cosas que no se pueden entender. Y sobre todo también se hablaba
con los anteriores, con la antigua mesa, con la anterior mesa, de esa transición del gótico, el barroco, pero es que directamente llevamos a unas líneas completamente modernas. No sé si historicista y ¿sabes? No sé si hay un neoherreriano, neoclasicismo. No lo sé, no sé yo. Una conjunción en el cuerpo de Moreno, ¿te refieres? Claro. Es que en sí mismo yo creo que es una conjunción de distintos neos o referencias, porque tiene una arquitectura casi herreriana de líneas muy sencillas, con una serie como de sillares, efectivamente. Tienes tondos, pequeños tondos que te pueden referir a cualquier arquitectura renacentista, y luego tienes esas esquinas. Voy a decir una cosa un poco que se me entienda lo que quiero decir. Esos neos me recuerdan, por ejemplo, las formas arquitectónicas del Valle de los Caídos. Porque entra dentro de esos neos, esos neorrerianos. Es verdad. Efectivamente. Pero es que incluso hasta la escultura, nunca lo había hasta la pensado. escultura. Es verdad. La escultura. Oteiza, toda esta gente que está trabajando para... El basamento de la cruz, los cuatro evangelistas. Esa arcada que tiene el Valle de los Caídos. Y la escultura me recuerda, ahora que lo dice, a la piedad de Ábalos. Sí. Es que entra dentro de una conciencia del tiempo, es lo que hablaba. Es decir, que responde a la estética. Explica que no es Ábalos el que está en prisión. Efectivamente, además es con V, no con B. Eso es. Bien dicho. entonces Ahora tenemos otro problema, Adri? Claro, digo, claro. Ahora tenemos otro problema más, ¿eh? Ahora verás tú. Ahora cómo se defiende esto más, ¿no? Ahora cómo defendemos. Sí. Mira, os voy a hacer una propuesta, si queréis. Vámonos a otro diseño que se presenta. Porque no hemos saltado la línea temporal, nos habíamos quedado en el diseño del 53 y como 24 años después lo iba acometiendo de su propio peculio, por su propio interés, por la generosidad altruista del artista Miguel Moreno, lo iba realizando en 1977. Yo me voy a ir un poquito antes, me voy a ir a 1970, ¿vale? En 1970 todavía está vivo el gran Antonio Salazar Capilla y vuelve a presentar otro proyecto. Y presenta este. ¿Os acordáis que antes lo había hecho con Baldaquino, no? Bueno, pues ahora sí es verdad que aprovecha el plinto ochavado, el plinto rectangular de finales del 17, principios del 18, y él incorpora el respiradero y, por supuesto, canasto. No sé si podíamos acercarnos un poco más a esta obra, a esta pieza. Todos ellos proyectos se conservan. Una serie de piezas, que es toda esa candelería que se ha perdido con el paso del tiempo. Eso es. Y que, bueno, yo pienso que se pueden integrar también en el conjunto que hay en la actualidad. Sí. Completamente. No quiere decir que se vaya a tapar nada con incorporar candelería. Sí. Ojo, se puede incluir en una medida, en una proporción que no que oculte complemente, evangelista, pero que no oculte ni evangelista, ni inmaculada, ni absolutamente nada. O incluso nos podemos replantear, viendo este diseño para mí muy exquisito, este diseño nuevo de Salazar, podemos plantearnos la recolocación o redisposición de las piezas, tanto de ánforas como de candeleros que hay en el paso de la custodia. Sí, es probablemente el proyecto que más punto medio hubiera sido entre lo que viene siendo la tradición visual. Antes veíamos esa fotografía coloreada de las pasiegas, que sigue siendo un carro procesional, y la adaptación cofrada al mundo del costalero. Yo creo que hubiera sido el punto medio perfecto, hubiera sido muy buen proyecto, y nos podría servir también para el paso actual la redistribución de los elementos de orfebrería. Hablábamos fuera de cámara, os comentaba las jarras. Las jarras actuales para mí están muy elevadas. Para mí las flores no pueden llegar a tocar la base de la... El hexágono de la custodia, ¿no? El hexágono de la custodia. Fijaros cómo aquí introduce esa peana que le da mucha más altura entre lo que es la canastilla y la propia custodia. Entonces no queda bloqueada a nivel visual con las flores de las jarras. Y por supuesto la recuperación de esos candeleros en todo el perímetro de... Que han inspirado paso, ya lo hemos dicho, al Señor del Rescate. Lo tenéis todo en la cabeza. Pero en 1916 inspiró a la mismísima patrona de la ciudad y llevó también el bosque de cera alrededor en sus cuatro caras de sus cuatro andas procesionales. En 1916, esta imagen que nosotros nos encargaremos de que conozcáis. Tengamos cuenta que hay piezas que tapan lo que es ese plinto
Y una otra, los candeleros a la jarra, la jarra al hexágono de la custodia. Ahí hay una pieza de plata, una peana, que tiene además unos pinjantes con sus salientes, con los tulipas, muy elegantes. Las costillas manieristas. Las costillas manieristas, efectivamente. Sí. Pero que no vamos a irnos tan técnicos, ¿no? Vamos, digo, las jarras de... Las jarras actualmente están tapadas... De las maravillas sin los pinjantes estos, para que la gente nos vea. Las jarras de las maravillas están extraídas de ahí. Ese pie con sus tulipas, ahora mismo lo están tapando las ánforas con flores. ¿Por qué no se bajan esas ánforas, como dice Fran, y se deja a la vista más ese cuerpo, que también es bastante airoso y bastante bonito? El ochavo, la peana ochavada. Esa peana ochavada que se eleva. Esta que se va elevando y que va en contacto directo con el pedestal, con el arranque de la custodia, ¿no? Adri, cuéntame. No, yo creo que también a lo mejor lo que siempre ha traído de cabeza este paso es que ha perdido precisamente eso, toda esa fila de candelería que era algo tan característico de nuestra procesión, de nuestro paso de Corpus. Made in Granada. Efectivamente. Marca Granada absoluto. Pero que para recuperarlo no tenemos que hacer otro proyecto, ¿eh? No, ponerle es decir, que simplemente 16 candelabros más. Ponerle sus candelabros proporcionalmente bien repartidos por el borde, y es que recuperaríamos una estética histórica de nuestro Corpus. Y unos candelabros que están... Y que los candelabros, bueno, hay juegos en la catedral. Pero tú te imaginas la hermandad, el honor que sería para la hermandad que de forma alternativa cada una prestara sus candeleros. ¿Vosotros imagináis el honor para, que te digo, un año la esperanza, otro año la amargura u otro año consolación prestando la candelería de su paso de palio? ¿Y qué pasa con los que no tenemos candelería? No te preocupes, que la Hermandad de la Humildad tiene para culto, y además el palio estoy convencido que le vaya a meter mano ya, ¿no? Eso me dijiste tú, ¿no? Yo no he visto todavía la Soledad recubierta de candeleros, así que yo no he dicho nada. Pero lo del palio para el martes santo... Hay candelería. Bueno, esto lo tocamos otro día. Bueno, lo primero, vamos a escuchar más comentarios. David Prado. Por mucho que el actual paso tenga un carácter propio de Granada, necesita uno totalmente renovado, del que solo conserve la custodia. En los últimos tiempos nadie ha acometido un proyecto de este tipo, y Granada, con su estilo propio, sus diseñadores y su artesanía, podría hacer el mejor conjunto, que es precisamente el que necesita su cuerpo. Muy de acuerdo. Sigamos. Jesús López. Somos complacientes por el mero hecho de ser el paso que porta al mismo Dios. Somos conformistas, con un paso que está pensado como alarde de su autor, que jamás comprendió para dónde iba y para qué iba. Somos benevolentes, con un conjunto de imágenes huecas, mancas e irreconocibles. Si defendemos este paso es para hacernos los cultos y esnovistas, porque desentona y carece de sentido. Ajá. Es para reflexionar muy mucho en este comentario, para pararnos, ¿eh? Yo siempre dije desde el comienzo de este programa y desde el comienzo de esta temporada que nosotros estamos aquí para generar opinión, para que entre todos pensemos. Vosotros nos ayudáis a pensar a nosotros y nosotros a vosotros. Esto es así, ¿eh? No, aquí no pontifica nadie. Adri tiene una idea y Fran tiene otra. Y nos hacemos pensar a nosotros mismos, ¿eh? El programa no acaba a las 11:30. Nosotros seguimos hablando luego camino de la ciudad de Granada. Vamos a escuchar alguno más, ¿eh? Alejandro Fernández Vega. Ni es artístico, ni es estético, ni es devocional. Es fruto de ampliaciones sin sentido para que quepan más costaleros. No teníamos bastante con lo inapropiado del canasto, que para colmo está todo desproporcionado por el afán de que vayan más costaleros bajo el paso. ¿Hay alguno más? Uno más, Venga, vamos a hablar otro más, sí. Luis Torres. ¿Alguna cofradía se le ocurriría hacer este tipo de paso para su Cristo? ¿Algún cofrade incluiría esta estética en su hermandad? Entonces es fácil. Es un mal paso para lo más importante, Dios. Bueno, es verdad que lo del arte cofrade yo no lo termino de entender. Yo creo que el arte es arte, ¿no? Luego está una estética cofrade, claro. Pero el arte es arte, ¿no? Mira, antes el nazarino no lo volvió la hermandad de Adrián arte. Creo que la estética del corpus no puede adaptarse al gusto cofrade. Entonces, es ahí donde tendríamos la puerta abierta. ¿Pero qué es el gusto cofrade? Porque a lo que el ojo del cofrade está acostumbrado. Yo creo que nos entendemos. Antes y ahora, a mí me está costando, yo os lo digo de corazón. Al neobarroco cansino repetido de Rocalla. Bien. Entonces, creo que el corpus, que es la que se puede escapar de esa estética, pues el campo para exponer esas nuevas tendencias que artistas granadinos nos han dado, como es el caso de Moreno con esta canastilla. Lo mismo muero yo en esta colina solo. Pero bueno, estaréis conmigo. Y los Manolos. Moriremos los cuatro en esa colina. Pero yo sé que es difícil. Para el ojo del cofrade Mira, ahora es difícil, pero
hay que pensar que muchas de las obras que para nosotros son básicas del barroco, en su momento fueron completamente revolucionarias. Cuando no nosotros aceptadas. vemos, y no aceptadas, cuando nosotros vemos una obra de arte, en un programa ya lo comentamos, cuando hablábamos del diseño, yo creo que lo que tenemos que pensar es, no en el corto plazo, en el largo plazo, en que cuando dentro de 25 años, 30 años, los historiadores del arte la vean, el comentario sea, era inevitable. Era inevitable que desembocase de esa manera. Yo sí os voy a volver a hacer una preguntita, de verdad, sin ningún tipo de animadversión, de verdad, os lo digo con el corazón en la mismísima mano si pudiera. Cuando todos los defensores os pregunto si lo aplicabais para vuestra madre y me decís que no, ya hemos dejado Pero hablar. es que Ya hemos es dejado diferente. hablar. Sí, Es que es para mí Es que es no una lo pregunta quiero. trampa. No, para mí no lo quiero, pero para otros sí. Entonces, yo de verdad me cuesta. Por cierto, Isa, Fran, ahora se ve muy bien lo que estáis explicando en imágenes. Mira, si mi titular, la flor y la altura. uno de mis titulares fuera el Santísimo Sacramento, que me lo den. Que me lo den. Ya, pero no lo es. Entonces te pregunto por el que Ya. tiene. Bueno, lo que me faltaba es otro titular. No, déjate, ¿eh? Déjate y deja en paz a tu hermana mayor, ¿eh? Eso sí te lo pido Lo que me encarecidamente. faltaba. Como le pido a nuestro periodista Antonio Espósito, vámonos a la última de las imágenes, ¿vale? Con esta cerramos el ciclo. 1989, Miguel Moreno. Y Miguel Moreno ya presenta definitivamente el último de los trabajos. El que ahora mismo conocemos, tal y como lo conocemos. ¿Variantes sobre el dibujo? Bueno, ya sabéis que del dibujo a la realidad puede variar alguna vez algo. Estoy convencido que lo vamos a ampliar y estoy convencido que lo voy a ver de forma rotunda y definitiva. El dibujo en definitiva, el dibujo en conclusión que nosotros tenemos y del que nosotros nos hacemos eco. Pero es que esto ya es un comentario puramente personal, pero es que no hay cosa que me dé más coraje que se apruebe un diseño Sí. y luego el resultado final sea algo completamente diferente. Claro. Es que ¿qué tenemos realmente de ese diseño en la realidad? La esquina y la estructura. La esquina sin y la revestir. estructura. Porque eso no son los paramentos lisos con sillares del que hemos Efectivamente, estado hablando. Efectivamente. Y luego los ángeles que sostienen un escudo allí encima en los altos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se hace ese revestimiento que La hay ahí? esquina, La esquina sí, la sí esquina son es más lo o que hemos menos, dicho, sí. esquinas y estructuras. La esquina, esa especie como de templete que tienen por arriba con esos Sí, picos. con Eso sí, esos eso sí, pináculos. sí es sigue una especie perfectamente. de Pero- cuevecita, mira, perdona el comentario, de cuevecita de Lourdes, de la Virgen de Lourdes. Sí, Ha dibujado pero a la perfección Es- los candeleros o puede del ser cardenal una Espínola. reinterpretación O una- naturalista de los gabletes góticos. También. A ver, aquí dos cosas. No sé exactamente, no sé si hay un motivo conocido para la modificación, pero o no entró en el gusto de los miembros del Cabildo de la Catedral o coste económico. Yo me voy a inclinar por la primera que has dicho, no por nada, ¿eh? Tú date cuenta. Se presentan tantos proyectos, si os dais cuenta, cuando Antonio Salazar presenta uno y después presenta otro totalmente distinto, esto es que se va buscando otra cosa. Y que él mismo dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya voy a presentar otro, pero cuando se va modificando también los distintos proyectos del propio Miguel Moreno, esto obedece también a otra cosa. Y es que los gustos van cambiando. Y muy probablemente los gustos de los comitentes, a pesar de que el pueblo granadino ha costeado mediante su peculio y mediante en especie la donación de plata, el cabildo del que dicta definitivamente el veredicto definitivo, el veredicto último. pues entonces que te presente otro diseño con esos cambios que quieras hacer. No que me aprueba este diseño, pero es que luego el resultado que vemos en la calle es un cubo. Pero probablemente Un cubo totalmente rectilíneo. estará en la idea original de Miguel. Entonces, Es más, ¿de qué yo sirve que Sabemos presentemos un dibujo? Si el cambio se debe al artista o se debe a los comitentes que durante la ejecución le dicen, no, pues quita esto, quita lo otro, ponlo así, vuelvo a Yo me inclino por lo segundo, de verdad lo digo. Yo me inclino por lo pero segundo. entonces- Yo creo que Miguel está totalmente satisfecho de este proyecto. Entonces, ¿dónde Porque la dejamos obra el de dibujo Miguel es para al final? estar satisfecho, claro. A mí ¿Dónde dejamos el personalmente este dibujo? diseño es mucho más rotundo, mucho más completo que lo que tenemos en la efectivamente. Tengo que recordar claro. que Miguel es el autor de la corona de coronación más valiosa tras la de la Virgen de las Angustias que tiene esta ciudad. Está en las sienes de otra Virgen de las Angustias y en la de la Alhambra, claro. Son las dos grandes coronas de esta tierra, luego irán muchas más, buenísimas, por supuesto. Pero la de Angustias Patrona, Angustias Alhambra, las dos grandes joyas absolutas. Y Miguel Moreno, el autor de esta segunda, la de la Angustias de la Alhambra, la del 21 de mayo de 2000. ¿eh? Pero ojo que ese apostolado está planteado de la misma forma que nosotros lo vemos, ¿eh? Sí, señor. sí, el Está apostolado, planteado sí. de la misma forma. Sí, con sí. esos huecos. Sí, con esos huecos, con Sí, ese sí. juego del vacío y el volumen. ¿Mm? Pues aquí se nos queda la gran incógnita. Sí. Y no se podría Lo que nos estamos retomar la quedando opción sin- de completar ese o hacer realidad ese proyecto.
lo que nos estamos quedando sin tiempo. Y yo necesito, Fran, que me digas, vamos a conservar todo, vamos a hacer respiraderos y faldones. ¿Cómo lo haría Fran Prieto? Pues proyectos hay. Es que ¿para qué nos vamos a meter en otro? ¿Para que quede otro en el cajón de la historia? Retomar alguno de los proyectos, adaptarlo. A mi preferencia elegiría el de Moreno, adaptarlo a las dimensiones del paso, eso sí, con un más que necesario recorte. O sea, redistribuir la proporción, sí, ¿no? Sí, pero como digo, utilizando uno de los proyectos de Moreno. No me metería en otro nuevo. Isa Palomino. Yo más o menos por la línea de Fran. Lo completaría con un moldurón, un baquetón, algo de orfebrería en la esquina y le metería también un respiradero bordado que permita también pasar el aire. No olvidemos que debajo van personas, que es un mes de junio normalmente. Con incluso, como diría algún político, humana, persona humana. Criatura humana, criaturas del Señor. Incluso. Criaturas del Señor. Sí. Pero tenemos muchos proyectos de los que tirar. Tenemos al artista, tenemos un diseño espectacular que acabamos de ver en pantalla y que yo me replantearía incluso concluir ese o volver a recuperar ese proyecto para lo que es ese canasto que tenemos. Cuéntame, Adrián Alza. Yo te puedo dar opciones, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo, pues bueno, el paso actual, pues llevarlo al Museo de Bellas Artes, que podría quedar estupendo y magnífico, y al Ceres de Los Ángeles. Me encantaría, sinceramente. Sí. Y en el caso de que haya que conservar el paso de Moreno, principalmente yo reestructuraría principalmente la parihuela de Costalero. Sí. Añadiría con un moldurón, como dice Isa. Y luego lo que es la parte de arriba, lo que es la unión entre la parte de Moreno junto con la peana barroca, veo que hay una parte extremadamente plana que yo la completaría con una serie de tulipas o con algún tipo de decoración y por supuesto le terminaría con todo el conjunto de candelería rodeando la canastilla y luego un buen proyecto de faldón y respiradero. Más Pósito, eso le iba a pedir yo a usted. Y además necesito que veamos el paso por debajo, para que veáis también las formas rotundas, onduladas que le aplica Miguel Moreno, porque quizás no haría falta ni baquetón, quizás no haría falta ni siquiera un moldurón, viendo el paso, ahí lo tenéis. Bueno, es que está oculto por las flores, desgraciadamente. Sí, pero además mira todos el los espacio perfiles que hay entre la esquina. Eso es una anchura exagerada. Exagerada. Sí, esa parihuela es desproporciona por excesivamente completo. grande. Es enorme. ¿Permite ver el Es cuerpo sobre el que se le va la custodia? Sí, pero lo desvirtúa al completo. De hecho, yo no sé si en origen los faldones se adaptaban a la forma del cuerpo que hizo Moreno. Se adaptaron. Las esquinas eran salientes y entrantes. Y así se hizo cuando el único año que ha tenido medios mecánicos para ser portado, además de un coste tremendo, con batería, todo en 1992, se adaptaron a la perfección los faldones al trabajo moldular de Miguel Moreno. ¿Qué nos cuentan nuestro último familia de la Levantada? Vamos a acabar por hoy. Con Enrique Martín. Cuando he visto el paso siempre he pensado que no entiendo de arte, pero con los años me di cuenta de que lo que no entiendo es el paso. Y no soy el único. Enrique Fernández nos dice: ambición y valentía, convocar un concurso público, mantener la custodia y rediseñar todo con una visión unitaria y coherente. Y terminamos con Miguelillo de Granada, que nos cuenta: no puedo evitar que se me vayan los ojos al paso. Es demasiado protagonista y, por supuesto, el protagonismo lo tiene Dios en su custodia. Ajá. Con esto terminamos comentarios, ¿no? Con esto terminamos las 30 personas a las que os tengo que dar miles de gracias que hayáis querido participar, como ya hicisteis en el anterior programa, que hayáis querido sumar, que nos hayáis querido dar vuestra visión, que nos hayáis enriquecido prodigiosamente. Yo quería hablar con vosotros de altares, de carros alegóricos que tuvimos en la ciudad. Mira, en 1614 salía el rey David y el Arca de la Alianza, en 1614, Le hemos contado en el anterior programa a quienes nos siguen que eran imágenes de materiales, bueno, pues bastante endebles, fáciles de construir, para que entiéndannos, para que ustedes lo comprendan. Parecían los materiales técnicos y de realización de fallas. Y 4 se perdían y una se conservaba. Se indultaba una. Una repetía en un corpus y 4 se hacían nuevas. La fe y los 7 sacramentos, los 7 sacramentos encarnados por 7 figuras, tenían sostenida al mal y a la mentira en el de 1691. Qué creatividad tremenda tenía esta ciudad. Desde 1501, Fran Prieto, tenemos altares, Pero los toldos llegaron en 1516, 500 de años, Isa Palomino.
Los 6 se llegaron en 1520, Adrián. Fíjate, ¿eh? Para que veas. Y el palio del respeto, Chari, lo tenemos desde 1536. 490 años va a cumplir este jueves de Corpus. Los gigantes se sumaron en 1594. Los carros alegóricos llegaron en 1611. Hace 415 años, ¿eh? La tarasca llegó en 1632 para completar el discurso del bien y del mal, de lo ordenado y lo desordenado, ¿verdad? Y en 1902 hicimos el primer concurso de escaparates en la ciudad de Granada, gracias al Defensor. Todo esto sucedía en este Corpus de Granada. ¿Cómo va a vivir el Corpus, el jueves de Corpus, Fran Prieto? Pues con muchas ganas, porque son muchos años fuera sin vivirlo. Entonces va a ser Qué bonito, amigo. Va a ser una vuelta que tengo muchas ganas, porque es una fiesta a la que le tengo un cariño tremendo. Además de que a nivel espiritual, pues lo lógico es que deje unos frutos más que ricos, ¿no? Que sale Dios sacramentado a las calles. Qué bonito, amigo, sí, señor. ¿Cómo lo va a vivir Isaac Palomino? Pues si te soy sincero, todavía no lo sé, porque el trabajo apremia y no sé si me van a dejar ver al señor en la calle el jueves por la mañana. Y si no, tenemos la octava, que para mí es una fiesta Bueno, si no tienes preciosa. 101, amigo. Hombre, eso siempre. Eso yo puedo ir hablando por la calle viendo la retransmisión. Eso es. Pero a mí la procesión de la octava... Qué bonita. Me gusta muchísimo y los domingos, el domingo, que es la fiesta litúrgica en muchísimos pueblos. Pero espero, por lo menos, ver salir al Oye, Señor por la ¿cómo es el puerta. Corpus de Santa Fe? Ahora que no nos oye nadie de el allí. realizador. ¿Cómo es el Corpus Uno de de los Santa grandes, Fe? ¡Qué envidia! históricos Corpus. ¡Qué bonito! ¿Cómo se decora la ciudad? Me gustaría, perdón el inciso, me gustaría vivir un Corpus con una ciudad muy engalanada, empezando por el propio Cabildo Catedralicio y el Arzobispado. Sí, señor. Efectivamente. Sí, señor. Efectivamente. Además de esto, ¿qué quiere ver? ¿Cómo lo va a vivir Adrián Alza? Yo con las mayores de la alegría. Yo soy de los que defiendo mi jueves de Corpus, me encanta mi jueves de Corpus, aunque el paso no me guste, no pasa absolutamente nada. Pero a mí me encanta el Corpus, me encanta el ambiente, es una mañana que intento no perdérmela en absoluto y por supuesto pues yo saldré con la mayor de mis alegrías para ver a Jesús sacramentado por las calles. Que cómo lo va a vivir Chari Carrasco ya lo sé yo, porque va a tener que trabajar para 101 Televisión y para todos aquellos que componen, evidentemente, esta ciudad nuestra enamorada de Dios. Seguro que desde bien temprano estaremos recorriendo las calles de Granada para llevárselo a todos los granadinos. El equipo técnico empieza a las 7 de la mañana, amiga. Vale. No te digo más. No te digo más. Gracias de corazón a Adrián Alza, Chari Carrasco, Fran Prieto, Isaac Palomino. Gracias, mil gracias por cómo habéis querido tanto a Dios y a Granada en esta jornada. Nos despedimos, pero nos despedimos de una forma muy breve, porque nosotros nos vamos a volver a ver otra vez este domingo, 9:30 de la noche. Te va a encantar. Sensible, emocional, contundente, te va a encantar. Domingo, 9:30 de la noche. Ya sabes cuál es nuestra próxima cita. Y mientras tanto, bueno, qué mejor que no mover el dial de tu televisión de 101, la de todos, la del mundo cofrade y la de las cosas que te interesan y que tanto quieres. Gracias de corazón. Hasta el domingo, hasta el domingo, hasta el domingo. Hasta el domingo, familia. Sed felices.